Bueno, gente, ¿cómo están? Bendiciones, qué alegría de poder compartir este momento. Pero bueno, nosotros estamos acá porque queremos charlar, en realidad más que hacer una reunión. Nos gustaría compartir un tiempo hablando acerca del Pesaj, o como nosotros conocemos, que es específicamente la Pascua, ¿no? Así que la idea es que hagamos una charla, seguro que algunos se van a estar comunicando, van a hacer preguntas. Nosotros vamos a estar tratando de responder a las que podamos, las que no podamos, que el Espíritu Santo sea su asistente y siempre esté ayudando. Así que hoy estuvieron con Romina hablando acerca del tema del ABC. Alguien preguntó, estuve mirando y preguntó por qué ABC. Porque ABC tiene que ver con los primeros pasos, tiene que ver con el fundamento de nuestra fe en Jesús. O sea, que tiene que ver con la redención, tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, la salvación, Dios como Padre, nosotros como Hijo, la cena del Señor, el bautismo, nuestros primeros pasos, cómo orar, cómo leer las Escrituras. Tiene que ver específicamente con eso. Y aprendemos siempre que tenemos que adaptarnos a estos nuevos cambios que se nos están proponiendo, que es una iglesia virtual. Yo me reía cuando alguien hablaba acerca, hace algunos años atrás, no me reía burlándome, sino que me causaba gracia, cuando él hablaba de las ovejitas online. Así que, bueno, por acá estamos, juntos compartiendo y un tiempo muy especial. Así que me está acompañando también Samuel. El Samu, acá vamos a estar charlando. La idea es que esto sea más que una predicación, una charla, un tiempo de ministrar al Señor, porque seguro que esta noche se va a transformar en una noche profética en el nombre de Jesucristo. Y estoy convencido de que eso va a comenzar a suceder. También está Avi, pero ella está detrás de la cámara, igual que Has. Así que disfrutando de este momento. Pascuas, Pascuas, ¿no? Estábamos mirando hoy en los medios de comunicación que hablaban acerca de las Pascuas y estaban en Semana Santa, como se conoce, y estaban todos preocupados y llevando los controles de tránsito al máximo para que la gente no tomara como estos días como días de vacaciones o días para irse. Cuando uno habla de Semana Santa, inevitablemente a nosotros nos hace pensar 4 días que no tenemos que ir al trabajo, que no tenemos que ir, ni otro tipo de responsabilidad, y nos pasamos pensando, de hecho en Argentina, como en otros lugares del mundo, es muy normal que las Pascuas o la Semana Santa sean lugares de vacaciones, para feriados largos, para compartir, ¿sí? Fuera de nuestra casa, de nuestra ciudad. Lo tomamos como un modo turístico. ¿Qué más? ¿Qué piensan que viene así acerca de las Pascuas? Estoy como el Señor Jesús, me faltan todavía otros 10 alrededor, pero bueno, seguro que están conectados. Bien, ¿qué piensan acerca de las Pascuas? Cuando la idea es el mundo, ¿qué dice que es las Pascuas? Y el huevito. El huevito de Pascua. Claro. Sí. El huevito, el conejito. Sí, el huevito, el conejito de Pascua, el chocolate, específicamente con el huevo de Pascua. Claro, hay ofertas. Sí, de hecho estábamos mirando el otro día que estaban proponiendo. Fíjense cómo todo lo que tiene que ver con esta celebración. También, por el domingo pasado es la gente del mundo, es el ramito. El ramo que se llevan a la casa, que lo bendicen y eso lo prenden o lo sacan afuera cuando hay tormentas grandes. Ah, sí, eso no sabía. Sí. O sea, el ramo de ese que ven. Claro, porque la misa de Ramos, el domingo de Ramos. Samu, Pascua, ¿qué pensás que también dicen acerca de Pascua? Ya vimos que es el huevito, el feriado largo para irnos de vacaciones a algún lugar. Y es la forma también comercial que se ve hoy en día, de todo. O sea, que en realidad todo el mundo hoy en día se volvió comercial y se volvió algo para los niños, algo para lo mismo que decía mamá, el huevo de Pascua se volvió algo que es comercial para los chicos. Se enseñó una cosa a las Pascuas y no se le da la importancia que se les tendría que haber dado dentro de la sociedad. La Pascua también me hace pensar en el pescado, que no sé qué tiene que ver, ¿no? O sea, que la gente, y siempre, todos los años, pasan los mismos en los noticieros, como todo lo que tiene que ver con el pescado se sube el precio, sube el valor. ¿Por qué razón? Porque practicaron que en las Pascuas no se puede comer carne. Y vamos a tratar de ver a través de las Escrituras. También las Pascuas, muchas veces, y esto es fundamental para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, que las Pascuas tienen que ver también con la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Celebramos, o mejor dicho, conmemoramos, recordamos, ¿sí?, la muerte y de Jesús por nuestros pecados, porque Él se entregó, como dice las Escrituras, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, aquel que era Dios, que se despojó absolutamente de todo, tomó forma de hombre,
y vino y vivió como hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos hace pensar en todo esto, ¿no? Pero la Pascua nace, o mejor dicho, viene de mucho antes todavía, porque la Pascua tiene un punto fundamental que tiene que aparecer en el libro de Éxodo. Tenemos que recordar por ahí que en el libro de Éxodo es cuando Dios dice que escucha el clamor de los hijos de Dios, porque Faraón estaba oprimiendo de tal manera, estaba atormentando de tal manera la vida de Israel, que el clamor subió delante de Dios. Y hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención, que cuando Dios lo llama a Moisés, dice que Dios había descendido para ver, ¿sí? Y vio la aflicción de los hijos de Dios. Eso es interesante, ¿no? El libro de Éxodo es un libro extremadamente apasionante, es un libro que puede edificar y bendecir nuestra vida de una manera muy, pero muy especial, porque en realidad muestra lo que pasó en el pueblo de Israel, lo que sucede en la vida de una persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador de su propia vida. Así que la Pascua, que es Jesús, en realidad viene de mucho antes, que tiene que ver con el tema de Israel siendo liberado de la esclavitud. Hoy encontramos un mundo extremadamente cautivo, ¿sí? En un montón de situaciones. ¿De qué manera podemos visualizar o ver esa cautividad que tiene el mundo? Es una charla, así que yo me siento Mauro Viale y estoy... Somos los panelistas. Los panelistas, o intrusos o alguna cosa de esa. Y por ahí una de las cautividades que hoy por hoy la sociedad tiene en cuanto a la fiesta de las Pascuas es la desesperación de no comer carne, ese ayuno de carne que tienen que hacer y comer pescado. Y el mundo cautivo, ¿cómo lo visualizamos? Cautivo por una práctica, como estás diciendo, describiendo una práctica, ¿sí? Que tiene que ver más con una religión, que no tiene nada que ver con lo que dicen las Escrituras. ¿De qué otra manera vemos al mundo cautivo, vemos a las personas cautivas? Justo en este tiempo a través del temor, a través del miedo que hay dentro de la sociedad hoy en día. El temor como el odio son dos grandes, ¿cómo se llaman? Grandes maneras que se tiene para cautivar a una persona. O sea, yo fomento el odio hacia una situación, sea lo que sea, y lo que voy haciendo a través de ese odio es que puedo manipular las emociones de esa persona. Lo otro suele pasar también específicamente con el temor. El temor, las personas quedan cautivas. De hecho, la Biblia escribe y describe, la Escritura, que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. O sea, y uno puede encontrar que en el llamamiento, por ejemplo, de Moisés, Dios llamando a Moisés para una tarea específica, ¿sí? Un hombre que evidenciaba, cuando habla de su llamado, que él tenía un problema en el habla. O sea, algunos hablan de que era una persona torpe, otros hablan que tenía un problema de que era tartamudo, otros que era una persona que desconocía, pero inevitablemente él habla de que él tenía un problema en el habla, hasta para cuestionar el llamado específicamente de Dios. ¿Qué recuerdan acerca de cómo Dios llama a Moisés y cómo Dios, o qué les llama la atención acerca de ese llamamiento de Moisés? Pregunto. También podemos interactuar acá por el cosa. ¿Romy? Pueden responder. ¿Qué opinas acerca del llamamiento de Moisés? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué es lo que tenés, esa experiencia que vos, cuando has leído la Escritura, resalta como una enseñanza para tu propia vida? A mí me llama mucho la atención en el tema de cómo Dios preserva la vida de Moisés, ¿sí? Porque, o sea, si uno va a las Escrituras, el decreto que había de Faraón era la muerte de todos los bebés. Muy bien. Y cómo Dios se basa y busca cualquier cosa y cualquier situación para preservar la vida de una persona que está marcada por Dios y con un propósito. O sea, si ustedes recuerdan, en el libro dice que la Biblia describe en realidad que el pueblo de Dios se había multiplicado y que Faraón y Egipto tuvo temor porque eran muchos y ellos dijeron un día que haya guerra,
no sea cosa que Israel se una y se levante contra nosotros. Entonces va a haber un decreto de que todos los hombres, todos los bebés varones que nacían tenían que ser eliminados, tenían que ser muertos. Y esto casi es una similitud de lo que hemos experimentado el año pasado acá en Argentina, lo que hemos estado viendo acá específicamente con el tema del aborto. ¿Sabes qué te llama la atención acerca de...? No, me llama mucho la atención el tema de que es muy parecido, también reflejado con el tema de Jesús. La vida de Jesús me marca eso. Me llama la atención que Moisés fue uno de los primeros que Dios usó para ensayar lo que Jesús iba a hacer en los próximos años. Después de muchos años que Jesús iba a venir hacia la tierra, porque empezó un tiempo diferente. Porque si uno lee las Escrituras y encuentra los Evangelios, que el mismo cuando el emperador se entera de que iban a ser otro rey, la Biblia nos enseña a nosotros y nos muestra que cuando vinieron los magos, ¿sí?, que venían a buscar el nuevo rey que se iba a levantar, dice que el emperador toma una determinación de matar a todos los bebés hasta 2 años, dice, y empieza a eliminar absolutamente todo. O sea, la misma experiencia que tiene Moisés también se vuelve a repetir. Por ahí como mujer, a mí me llama mucho la atención de la astucia y la sabiduría de la mamá de Moisés en cómo planeó absolutamente todo, porque obviamente la mamá de Moisés es una mujer de dentro del pueblo de Dios. Entonces, cómo ella planificó todo para resguardar la vida de su bebé, ¿sí? Que pudo hacer esa canasta, porque ella, o sea, se jugó todo, ¿no? Porque ella no sabía si iba a vivir o se iba a dar vuelta a la canasta y se iba a morir su bebé, pero se jugó. Y podemos ver, a ver, si uno logra entender el pasaje de las Escrituras en el capítulo 2, cuando habla del nacimiento de Moisés, dice que los padres vieron a Moisés y vieron que era hermoso, y dice que lo tuvieron escondido por 3 meses, o sea que durante 3 meses guardaron la vida de Moisés hasta que vieron que era muy peligroso. Pero la otra cosa que sucedió, aparte de esos 3 meses, de guardar la vida de Moisés durante esos 3 meses, lo que sucedió también y encontramos es que esta mujer se tuvo que su familia tuvo que de alguna manera preservar la vida y el nacimiento de su bebé, tuvieron que hacer de parteros, ¿sí? Entendemos que lo que suele suceder eso en las Escrituras, o sea, asumir ciertas responsabilidades que a veces no le correspondía, correr ciertos riesgos que no tenían, que por ahí uno dice, bueno, son demasiados, solo con el fin de agradar a Dios. Riesgo de muerte, que los llevaran como esclavos. No, esclavos ya eran, que murieran específicamente. O sea, porque ellos ya estaban en un régimen de esclavitud hasta ese momento. O sea, entonces, ahora, ¿cómo termina el pueblo de Dios? Termina en ese lugar, termina de una sencilla y simple manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque habían descendido, si recordamos, José, porque así comienza el libro de Éxodo. José había sido alguien que había sido un precursor para bendecir a Egipto, si recuerdan con la interpretación de los sueños, ¿sí? Y cómo él administra y hace que Egipto crezca como una nación muy fuerte, muy poderosa. Y esto nos habla de cómo la gente se olvida acerca de las bendiciones y de los favores que muchas veces uno recibe acerca de otras personas. Es muy normal eso, que las personas se olviden de lo que uno, ¿cómo se llama?, ha recibido de la ayuda de otro. Y muchas veces puede pasar que vos ayudaste a muchas personas a crecer, a madurar, y se olvidan acerca de esa situación. Una actitud por ahí de rey. Y dice que se levantó un faraón que no conocía a José y terminó esclavizando a todo el pueblo de Dios. O sea, aquel que había descendido para ser cuidado y preservado, ahora termina esclavo. Nos habla de cómo las situaciones de nuestras vidas pueden ser alteradas y modificadas en base a la transición que pasamos. Nos pasó ahora. O sea, nos está pasando ahora específicamente. O sea, tuvimos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de celebrar a Dios, tuvimos que modificar absolutamente todo con el fin y el propósito de que esta pandemia nos metió a todos dentro de esta casa. La otra pregunta que quería hacer, por ejemplo, que por ahí me viene, dice que a Moisés ¿qué le llama la atención? Cuando porque él termina huyendo, termina en el desierto por 40 años, y después de esos 40 años, Dios se le aparece a través de ¿qué? ¿Qué se acuerdan? ¿A través de qué era? ¿Por medio de qué? De la zarza que ardía. Es interesante, dice que ardía y no
se consumía. A ver, tal vez en el desierto, como muchas veces suele pasar aquí en La Pampa, cuando llegan los periodos de calor, es normal que se armen focos de fuego en distintos lugares, como pasó el año pasado en Australia, que fue desastroso. Pero la realidad con respecto a todo esto es que esta zarza ardía y no se consumía. Y seguro que le ha estado llamando la atención por mucho tiempo, porque ese árbol no se apaga. No se apaga ese árbol, y seguía ardía, hasta que le llamó tanto la curiosidad que tuvo que ir a ver qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaba sucediendo ahí. Esto es también como Dios actúa con nosotros, que muchas veces nos está llamando de diversas y distintas maneras, y nosotros medio que somos medio lentos, o por ahí tenemos otras preocupaciones, tenemos otras inquietudes, o pensamos, tenemos otros principios, otros valores, y Dios se encarga de llamarnos. Romy, ¿cómo te llamó Dios a vos? ¿Cómo Dios me llamó? Sí. Tenía mucha curiosidad, un poco hoy contaba hoy a la tarde, tenía mucha curiosidad acerca de Dios, junto con mis hermanas, mis dos hermanas mayores, y empezamos a buscar en diferentes religiones. Obviamente que primeramente la católica romana, donde nos llevaba mi abuela, mi papá. ¿Porque vos te criaste en un colegio? Sí, bueno, eso fue después. Bueno, pero ¿después de qué? Después me crié en un colegio de monjas. ¿De monjas? Sí. Usted no sabe, pero nosotros fuimos compañeritos de escuela con Romy. No, por mí no tuvimos el mismo grado, pero íbamos a la misma escuela. Y nos conocimos muchos años después con Romy. Mucho. ¿Y cómo fue tu llamado? ¿De la inquietud y qué más? Y un día que íbamos a ir, me acuerdo que un domingo nos habían invitado los mormones, nos habían mostrado videos, nos habían reenganchado, y yo tenía 11 años, y mi hermana dice, ¿quieren que vayamos? Y bueno, le dije yo te acompaño. Y quedamos porque mi papá nos llevaba ese domingo a la mañana, y mi papá se durmió. Qué raro, porque Jorge es un hombre muy aplicado, y en serio, es muy aplicado, muy aplicado. Mi papá se durmió y nosotros estábamos muy esperando, enojadas porque se había dormido, y la reunión era toda la mañana, porque hacían diferentes actividades, y eso era lo que nos había enganchado. Nosotros siempre íbamos a hacer deportes, mucho deporte. Entonces, sí, se ríe. Se rían. Me estoy sonriendo, No sé mami. por qué se ríen. ¿Y? Era deportista en esa época. Y entonces, bueno, y después a la semana siguiente tocó lo que era Semana Santa, y vino la tía Graciela y me invitó a que la acompañara. Porque bueno, este detalle no lo tenía presente, porque que justo fue para una actividad, sí, por un día como hoy, así que estamos celebrando, ¿cuánto? Como 30 años en el Evangelio, un poquito más, 31, 32, ¿cuánto estamos? No me acuerdo. Hagan la cuenta, si tenía 11 años y hagamos la cuenta más o menos. Samu, ¿cómo te llamó Dios a vos? O sea, a ver, que nazca, nació en una familia pastoral, lo cual siempre le digo a mis hijos que los hijos de pastores tienen una gran bendición y una gran responsabilidad, porque yo le digo siempre lo mismo. Le digo, la bendición es que el papá o la mamá, en este caso también, son los pastores de la iglesia, y la carga es que los papás y las mamás son los pastores de la iglesia. Así que por más que uno nazca en un hogar cristiano, eso no te hace cristiano. O sea, a ver. Claro, Dios no tiene nietos. Exactamente, por ejemplo, vos naciste, ¿dónde naciste vos? En el instituto médico. Yo nací en un hospital, ¿sí? O sea, vos naciste en el instituto médico. ¿También en el instituto médico? Sí, no me acuerdo, yo no me acuerdo de esa fecha. Era muy chiquito. Era muy chiquito. Bueno, pero nacimos en una cuestión médica. Y por más que hayamos nacido o en un hospital o en una... No somos médicos. No somos médicos ni enfermeros. No. O sea, médicos del alma. Sí, ¿vos, Samu? Bueno, ya dijo todo lo que iba a decir. No, es que no, ¿cómo te llamó Dios? Yo de algo mal. Iba a hacer la introducción. Bueno, lo mío fue impactante porque, bueno, como contaba, yo iba a la iglesia desde chiquito. Le quedó otra. Y estaban todas las reuniones. Nos faltaba una. Es más, me acuerdo que dormía en el primer banco abrazado a los palillos. Ajá. Eso sí me acuerdo. No, pero mi primer encuentro fue eso de los 12 años, 13, donde no me olvido nunca más, que estábamos en el salón de la circunvalación, en el anterior donde estamos ahora. Solamente era la parte recta, faltaba la parte de la L, y fue un momento, un año donde, no antes, un poquito antes,
donde Dios empezó a despertar a la iglesia en un nuevo tiempo. Empezó a traer un montón de cuestiones acerca del Espíritu Santo que nunca habíamos experimentado. La iglesia había empezado a tener un crecimiento. Y yo me acuerdo que un día, es más, me acuerdo con la canción Neme aquí, de esa viejita que le gusta a mamá. La cantó Romina. ¿La cantaste vos, Romy, esa canción justamente? No. ¿Cómo es? Me acuerdo que me arrodillé bien al lado de la escalera de la plataforma y le dije a Dios, solamente le dije heme aquí, pero fue la oración más sincera que hice en mi vida. O sea, fueron 2 palabras que me marcaron, y ahí fue la primera vez que empecé a escuchar la voz de Dios, y ahí empezó mi camino enamorándome de Dios. Bueno, Avi seguro que nos va a contar después en la otra transmisión, nos va a contar cómo fue el llamado de Dios para su propia vida, como también Jamín. Nosotros creemos que por más que uno nazca en un garage, no va a terminar siendo auto. En este caso, por más que uno nazca en una familia cristiana, no termina siendo cristiano, sino que eso es una decisión voluntaria, personal y consciente de cada una de nuestra vida. El llamamiento de Moisés es interesante, porque es extremadamente interesante, porque todo cambio que Dios quiere hacer en donde sea, siempre lo hace a través de personas. Nunca lo va a hacer a través de los ángeles, nunca lo vas a hacer a través de los serafines, siempre lo hace a través de personas. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios crea el mundo, Dios le da, por decirlo de alguna manera así, el título de propiedad se la da al hombre, no se la da a los ángeles, ¿sí? Ni a los seres celestiales, sino que se la entrega a los hombres. Y el mismo Dios que es santo, y esta es una de las cosas que es impactante, que Dios pone una ley, o pone un precepto, y Él mismo cumple ese precepto. Y cada vez que Dios quiso intervenir en la historia de la humanidad, lo tuvo que hacer a través de los hombres. Cuando hablo de hombres, estoy hablando del género, ¿sí?, humano. O sea, cada vez que Dios quiere intervenir en tu casa, en tu familia, en tu barrio, en la ciudad, en la provincia, en la nación, Él no lo va a hacer a través de ángeles, Él no lo va a hacer a través de trompetas en el cielo, Él lo va a hacer a través de personas y hombres y mujeres, jóvenes, niños, ¿sí?, que se levantan a testificar del propósito de Dios, del plan de Dios, que es un plan de salvación y un plan de salvación eterno para cada uno de nosotros. Y ya que es muy probable que Dios, como dijimos, esté llamando a muchas personas, ¿sí?, y a muchas personas, y esas personas no quieren aceptar ese llamado. Romy, ¿te acordás cuándo Dios te llamó al ministerio? A los 13 años. ¿Estás bien jovencita? Sí, 13 años tenía, en una reunión en Azul, provincia de Buenos Aires. También fue con la canción Heme aquí. Yo pasé al frente en una iglesia que habíamos ido a un retiro, y cuando empezó a sonar la melodía, no sé, algo impactó mi corazón, y yo le dije al Señor que yo le iba a servir y que contara conmigo. Mucho no sabía del Señor, 12 años, por ahí mis papás no conocían mucho al Señor, y le dije que contara conmigo, que yo estaba dispuesta a ir, y no entendía lo que estaba diciendo, pero para mí esa canción fue una oración, y Dios me dijo, recuerdo perfectamente, que Él me dijo, yo te aparto para el pastorado. Yo no entendía qué era ser pastor, no sabía que eso existía en la Biblia, y entendí que me guardé esa palabra, ese llamado. Nunca le conté nada a nadie, ni siquiera al pastor, ni a un ministro, nada, a un líder. Y la primera vez que lo conté fue cuando nos pusimos de novio, ¿sí?, de una forma muy particular, que en vez de decirme tu ruta es mi ruta, o mi ruta quiero que sea tu ruta, me dijo, ¿fuiste llamada por Dios al ministerio? Siempre fui de una faceta muy romántica, Claro. yo. Entonces, yo convencí a él y dije, así es. O sea, tiene que ver con los llamamientos. ¿Qué es un llamamiento? Es cuando Dios tiene, con todos nosotros tiene un plan y un propósito. Nosotros no nacemos por una casualidad, porque justo el espermatozoide se unió con el óvulo, sino que entendemos que toda vida sale de Dios y toda vida vuelve a Dios, porque así dice las Escrituras y así está establecido en un principio de Dios. O sea, toda persona y toda persona vuelve a Dios. Ahora, vos podés retornar como un hijo o solamente podés retornar como una criatura, o sea, alguien que fue creado por Dios. Entonces, en eso como hijo tendrás acceso a la eternidad, y como criatura, por haber negado, haber rechazado. De hecho, la Biblia dice, por cuanto no creyeron, ya fueron condenados.
siempre la Biblia, las Escrituras, tienen un gran énfasis en el creerle lo que Dios está diciendo. O sea, la fe siempre es una actitud de obediencia con cada uno de nosotros. Es una actitud de obediencia. No, acá están opinando que se imaginan tu cara, como me habrás preguntado, y yo como habré respondido sonriendo. No sé, no, eso sí, no. A mi nombre yo feliz responderé. Así que tiene que ver específicamente con respecto con el llamado con una vida eterna, la Pascua. Escalofriante. ¿Quién pone escalofriante? Está como mucho frío tiene mi vecina Marisol. Sí. Me llama la atención por ahí de Moisés que antes de que él de que Dios lo llame a través de la zarza, él ya apacentaba ovejas. Él ya guiaba ovejas, o sea, más allá de que muchas veces lo cual había lejos, sido su educación, claro, parte de la cultura donde él había sido creado no tenía que ver con pastorear. Entonces tiene que ver muchas veces, por ahí con los jóvenes charlamos, cuando nos juntamos, es que muchas veces por ahí estando lejos de Dios también y sin conocer nuestro propósito en Dios, inconscientemente nosotros estamos siendo direccionados y entrenados, aunque estemos lejos de Dios, a nuestro propósito en Dios. Ajá, o sea, quiere decir que, a ver si entiendo bien lo que decís, Samu, quiere decir que hay personas que están mirando este momento, que por ahí algunos ya han abrazado la fe en Cristo, algunos ya caminan en el Señor y otros no, pero ambos, todos, están siendo de alguna manera entrenados por el Señor sin que se den cuenta. Exacto. Me hace acordar la película que a mí nunca me gustó, porque yo creo que es una de las películas más sonsa que puede haber, de las primeras películas que aparecieron con Karate Kid. Se tiene que acordar del señor Miyagi, y no me acuerdo cómo llamaba el muchacho, que le hacía encerar y lavar el auto, y le hacía hacer así, y al otro de otra manera, o al revés, no me acuerdo cómo era, y lo estuvo haciendo, lavando el auto, puliendo los autos, y este pequeño saltamonte, no sé, o sea, este pequeño... Ponte la chaqueta, saca. No, pero también ponte la chaqueta, saca, pero esa está más buena, esa tenía otro efecto, la otra era muy fea. Tenía que ver que lo estaba haciendo entrenado. Dios actúa de esta manera, conduce nuestra vida por sendas, aun cuando nosotros no nos damos cuenta, por sendas de justicia. O sea, nos hace transitar distintas etapas de nuestra vida para ser moldeados y para ser entrenados. Pero este uno de los ministros de jóvenes, Jonathan. ¿Qué dice Jonathan? Ay, Jonathan, el hijo del pastor. 40 años trabajando con los suelos, dice, imagínate. Bueno, que en realidad es cierto lo que dice. Fíjense cómo muchas veces Dios te pone en lugares que vos no querés estar. Y por eso dijimos que esta noche va a ser una noche profética, porque vamos a hablar de cosas que están en las Escrituras, pero que muchas personas se van a identificar y van a sentir que si esto lo están diciendo específicamente a mí. No, es porque es una noche profética. Ahora, ¿cómo sucede y cómo pasa? O sea, es que este hombre, esta persona, ¿sí?, que estaba en esta situación, 40 años, ¿por qué? Porque los primeros 40 años que pasó en su vida en Egipto, fue entrenado en educación faraónica, comía de la comida del faraón, vivía en la casa del faraón, pero él terminó por una actitud de injusticia. ¡Wow! Esas personas que dicen, oye, ¿cómo me revienta la injusticia? Y actúan para calmar la injusticia con otra injusticia más grande. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Porque cuando vio que estaban azotando a alguien del pueblo de Dios, él se sintió identificado y el tipo arremetió y lo terminó matando y resolvió el problema con unos cuantos metros cúbicos de arena porque lo terminó enterrando. O sea, hay personas que actúan de esa manera y repudian la injusticia, pero para calmar o traer justicia actúan injustamente con respecto a eso. Entonces, sin pensar. Cosas que pueden suceder. Y esos 40 años que Moisés no tenía como perdido, en realidad fue una gran escuela para ver cómo guiar. Porque la actitud de un pastor no es el pastor que nosotros vemos acá hoy en Argentina, o que se ve en muchos lugares, que se compra un par de perros o una cosa de esa, o tiene un par de perros y se lo chupa a la oveja o arrea a la oveja desde atrás. La actividad pastoral es alguien que va adelante, que va marcando el camino, que va mostrando cómo se hacen las cosas. Y la Biblia dice que las ovejas oyen y conocen la voz de su pastor y lo siguen. O sea, no hay otra cosa. Oyen, conocen, ¿sí?, y lo siguen. O sea, no se trata de arrear gente, se trata de que la gente lo sigue. Y me impacta porque esta es la actitud que tenía Jesús. Jesús tenía la actitud. Jesús no andaba buscando gente, la gente lo buscaba a Jesús. O sea, la gente él no estaba preocupado por cuánta gente sí lo seguía, ni cuántos likes recibía en el Facebook de esa época, cuántos me gusta recibía en su Instagram, en el Twitter. Este me dice que soy un inglés gangoso cuando hablo así.
sino que literalmente estamos hablando específicamente de que él estaba preocupado por hacer una tarea. Él sabía que las ovejas oían su voz y lo iban a seguir. El día que nosotros entendimos esto en nuestro pastorado, nosotros hablo personalmente, se relajó nuestra vida, porque uno muchas veces quería que la gente, por el amor y la pasión que uno tiene por lo que Dios pone en el corazón, que la gente no se pierda, conozca al Señor, se acerque a Dios. Y uno lo insistía, le seguía, pero acá hay una unción, según lo que dice la palabra, que las ovejas siguen al pastor. Y eso es lo que va a comenzar a pasar con mucha gente. O sea, miren, vamos a empezar a profetizar sobre su vida. Uno recibe una palabra, la persona recibe una palabra y la malinterpreta, pero inconscientemente, no es porque sea una persona mala, sino que malinterpreta, o sea, la palabra esa, y Dios lo manda para un lado y la persona interpreta que tiene que ir para el otro. Pero que también entendemos que en Dios, cuando uno ama a Dios, ese ir para el otro lado, Dios va enseñando cosas para encauzarte y vas a terminar haciendo el propósito que Dios ya determinó en la eternidad para tu vida. Cuando uno logra comprender, por ejemplo, esto, que es una unción, fíjense, nosotros siempre hemos trabajado como entendiendo este concepto de parte de Dios para nuestra vida. No se trata de cuánta gente se junta o podemos hacer una actividad. De hecho, nosotros siempre cuando hacemos la actividad evangelística las generamos desde nosotros mismos, desde el ministerio de la iglesia, no trayendo a alguien de afuera. ¿Por qué razón? Porque nosotros entendemos que la tarea de la evangelización es una tarea que pesa sobre la iglesia. Cuando enseñamos visión, enseñamos 5 cosas con respecto a esto. Los ojos tienen que ver con el ministerio apostólico, porque es el que tiene la visión, el que puede mirar. Tiene que ver con el oído, con el profeta, porque puede oír y escucha la voz de Dios. La boca tiene que ver con el gusto, ¿sí? Con el gusto, con saborear, ¿sí? La palabra, las escrituras, discernir lo que es verdadero, lo que es falso. La nariz tiene que ver con lo pastoral, porque puede oler, ¿sí? Siempre cuando digo esto algunos se ríen, puede oler, es oveja, es chivo o es lobo, disfrazado de oveja, o sea, porque no tiene olor. Entonces, algunos tenemos un buen ministerio pastoral, ¿cómo se llama? Porque podemos discernir, ¿sí? Olfatear a las ovejas a la distancia. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema está que no se trata de cuánta gente juntamos, sino de cuánta gente se forma, la unción que viene, que está viniendo sobre la iglesia en este tiempo, no es una unción de convocatoria, me refiero. O sea, junté un montón de gente, qué bendición. Hay una pregunta que muchos suelen hacernos siempre es ¿cuánta gente hay en tu iglesia? Y a mí esa pregunta, ¿tu iglesia es grande? Como si hubiera para medir la iglesia, no sé cómo podemos medir la iglesia. ¿Tu iglesia es grande? Ah, sí, porque tiene más de 50, más de 100, más de 200, más de 1000, entonces es una iglesia grande. Grande depende con qué lo comparemos, porque si vos lo comparas con una nación, inevitablemente nuestras iglesias son extremadamente pequeñas. Ahora, muchas veces la comparás con una iglesia mucho más chica y vas a decir, claro, la iglesia es mucho más grande, o sea, pero no se mide de esa manera, sino que la unción ahora va a estar, que viene sobre la iglesia, no es una unción de convocatoria para que la gente se reúna, porque yo he visto grandes movimientos de Dios y ha sido un fósforo. Lo prendiste, hizo la llama y después al rato no tenés absolutamente nada. El llamamiento de Dios para Moisés fue a través de una zarza que ardía y que no se consumía. Eso mismo va a comenzar a pasar en la iglesia. La iglesia va a comenzar a arder, que hasta el más, escéptico, el más incrédulo, dice, yo voy a tener que ir a ese lugar porque algo pasa en ese lugar, algo está sucediendo, porque arden y no se consumen. Entonces eso nos habla de esta unción que Dios comienza a traer sobre la iglesia, que es una unción muy fuerte, muy poderosa, no de convocatoria, sino de aprender a seguir. ¿Por qué? Porque la acción de Jesús con sus discípulos no fue una acción de convocar gente, sino fue una unción para que lo siguieran a Él. Entonces donde Él se movía, siempre como mosca venían a ese lugar, porque la gente quería estar con Él, porque quería recibir lo que se estaba soltando. Yo calculo, cuando esté en el cielo, le voy a pedir al Señor que me pase alguna de las campañas evangelísticas de Jesús. O sea, creo que de las experiencias que a mí
me llama mucho la atención es, por ejemplo, la de Samaria. O sea, la acción de encontrarse con esa mujer samaritana, de hablarle, de sacar a los discípulos de la escena, o sea, porque ellos eran judíos y todavía no tenían el chip cambiado, entonces iban a actuar como judíos, se los saca, se los manda a comprar comida y cuando vuelve específicamente, ¿qué es lo que sucede? Ya la mujer se había sido sanada, había sido enviada, ¿sí? Y había traído una multitud, todo Samaria había traído a los pies del Señor Jesús. Eso yo le pedí que me pase esa campaña evangelística. Claro, y los discípulos le decían a Jesús, Maestro, trajimos la comida, vamos a comer, ¿no? Ya está, yo ya comí, ya estoy satisfecho, porque la comida para él era poder hablar acerca y revelar al Padre en otras personas. Porque se cumple lo que está escrito, no solo de Pan vivirá el hombre. fuerte, fuerte, De pan vivirá el hombre. sino de qué. De toda palabra que sale de la boca. Exactamente, no es de lo que se alimenta, sino de lo que viene de Dios, es que vos te sustentás. O sea, no de lo que entra por tu boca, sino lo que sale de la boca de Dios, ese es el sustento. Toda palabra que sale de la boca de Dios sobre tu vida nunca volverá vacía, sino que será prosperada y va a producir en tu vida lo que esa palabra está diciendo. Por eso me gusta a mí, cuando yo leo los profetas y leo un texto que dice, hasta el más torpe caminará recto en el camino del Señor. O sea, porque uno a veces dice, oh, qué difícil que es servir a Dios, qué difícil que es seguir a Dios. No es difícil, es dejar que Él haga su voluntad en mi propia vida y yo rendir mi voluntad. De hecho, a Moisés le pasó eso, cuando Dios lo llama y le da una orden de lo que tenía que hacer, Él puso sus excusas. Y tal vez ante los ojos humanos la excusa de Moisés era válida, soy tartamudo, no me van a entender, no voy a poder llevar el mensaje como debería llevarlo. Y nosotros, ¿cuántas veces nos pasa eso también? La unción que Dios está soltando sobre nuestras casas es una unción muy fuerte con respecto a el término de que ya no, miren, se termina las figuras centrales, ¿no? El hombre de Dios, y empiezan a levantar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. O sea, cada uno ponemos un rol, ¿sí? Tendremos algo, porque la Biblia dice que el cuerpo, todo el cuerpo de Cristo, los lugares más deshonrosos se tapan con mayor pudor o con mayor cuidado, pero todo es extremadamente útil en el reino de los cielos. Así es. O sea, nadie puede decir que es más importante que otro. Tenemos responsabilidades diferentes, pero el llamado es el mismo, transmitir la voluntad de Dios hasta lo último de la tierra. ¿Querías decir algo? No, yo estaba viendo en ese sentido de que no se levanta una imagen en que lo que pasa en Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo, se levantan los apóstoles. No fue que solamente, por más de que Pedro agarró la posta en enseñar y predicar, se levantan todos los apóstoles en ese momento después a enseñar. O sea, por eso entiendo que no es el tiempo de los llaneros solitarios, sino que es el tiempo de la iglesia en general, no de Jesús por hacerlo, ni de tal iglesia, sino de la iglesia de Cristo en general. Amén. Y nosotros tampoco creo que, a ver si logro interpretar bien, Samuel, lo que decís, que no se trata solamente con respecto a una iglesia, sino se trata a las personas, o al liderazgo de la iglesia, sino se trata a todas las personas que abrazan la fe de Jesús. Yo creo que fue el gran problema de todos los avivamientos, se concentró en una sola persona y esa persona lo que, más allá de que hoy entendemos el tema del legado, de las generaciones, de los sucesores, pero creo que ese fue el problema, que fue la figura de una sola persona, un solo hombre, una sola mujer, pero la iglesia no formaba parte de lo que estaba viendo esa persona y no se la entrenó para que continúe ese trabajo. O sea que lo que Dios está tratando de ministrarnos a todos nosotros, y ya vamos a entrar con el tema de la Pascua y lo cual nos va a ayudar a entender algunas cuestiones, lo que Dios está ministrando a través de nosotros, que no se trata de una figura pastoral o de un evangelista o del profeta, ¿sí? O del apóstol o del maestro, lo cual honramos y bendecimos, sino que se trata específicamente de una acción corporativa de toda la iglesia haciendo esta tarea de anunciar la virtud de Dios. Por eso, los que nunca han dicho Dios no quiere nada conmigo, vas a empezar a ser llamado por Dios, ¿sí? Dios va a comenzar a trabajar en tu vida, te va a comenzar a inquietar, vas a tener sueños, ¿entendés? Algunos van a ser pesadillas, porque vas a soñar con alguien de la iglesia, con alguien que te está hablando, que el pastor te está exhortando, y vos decís, ¿qué es lo que está pasando? En realidad es que Dios te está llamando para que vos entres en esos planes
y en esos propósitos que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Que son muy importantes. Mira, vamos a tratar de hilvanar, cuando vemos el llamamiento de Moisés, Moisés llega a ese lugar, ¿sí? Porque su vida fue preservada, porque sus padres corrieron valor. Entonces, mira qué interesante. Hoy nos toca a todos estar recluidos, ¿sí? en familia y pasar mucho tiempo como familia, por ahí que no se hacía en muchas casas por cuestiones de responsabilidad, de trabajo, ¿cómo se llama? De hobbies, horarios que hay, ¿entendés? No se pasaba. Pero hoy como ya estamos, creo que vamos cerca, ya perdí la cuenta, pero 20 y pico de días llevamos en esta actitud así, se van a extender un poco más, porque creo que Dios está trabajando en nosotros de una manera muy especial. Miren, Dios lo llama a Moisés y Dios le dice que iba a endurecer el corazón de Faraón. Faraón representa a Satanás en las Escrituras, Egipto representa el mundo, Moisés representa, ¿sí? a Jesús, o sea, porque es un ensayo profético, pero, y el pueblo de Dios representa la iglesia, a Cristo, la iglesia del Señor Jesús, que fue rescatada por precio de sangre. Entonces, dice que Faraón no lo quiere soltar, y a mí siempre me llamó la atención una acción, ¿no? Faraón tenía un ejército, era el emperador. ¿Saben que Faraón era considerado un dios? Sí, O sea, y era normal que ellos iban siempre al río Nilo, ¿sí? Y se bañaban siempre, y siempre se metían en el río Nilo, y la pregunta es, ¿por qué se metían siempre al río Nilo? ¿Por qué iban siempre al río Nilo a bañarse? Y siempre porque uno deduce eso, porque dice que la hija de Faraón se iba a bañar y ponen a Moisés, en un Moisés de mimbre, de una canasta, y le largan sobre el río para que llegara a las manos de esta mujer, para que criara y preservara la vida de Moisés. Las cosas más insólitas. Mirá, hay personas que pueden haber sido abortadas, personas que tuvieron problemas en su nacimiento, le dijeron que iban a nacer muertos, que no iban a poder vivir, personas que cuando nacieron, ¿cómo se llama?, corrieron peligro de vida, accidente, un montón de cosas. Y vos decís, ¿por qué me ha quedado marcado? ¿Por qué esta situación? Es porque el diablo quería sacarte de la ecuación para que el propósito de Dios en tu vida no estuviera y vos no pudieras salvar todo lo que Dios destinó que se iban a conocer a través de tu propia vida. Esto es profético y esto es de parte de Dios para tu vida. Entonces, hubo muerte, accidentes, tal vez tuviste un novio, una novia, que un día, no sé, te puso un cuchillo en el cuello y vos decís, zafé raspando. O sea, no es que zafaste raspando, es que Dios te guardó, protegió tu vida, porque Dios tiene un plan con tu vida y Dios quiere hacer algo con tu vida muy especial y muy poderoso. Lo otro también, con respecto a esto, encontramos que Moisés va y dice que cada vez que se le presentaba a Faraón, como que Faraón se achicaba. Ahora, si uno toma el relato bíblico, Faraón era Dios, e iba al Nilo. ¿Saben para qué iba al Nilo? A bañarse, no era solamente porque era muy limpito, sino para que la gente no viera que ellos hacían pi y hacían necesidad fisiológica, iba a ser otra cosa. Me hace pensar cómo la gente idealiza, ¿sí?, a los hombres y cómo idealiza a las personas. Voy a hacer una compra, era verano, obvio, y de hecho hoy leí un testimonio de uno de los chicos que publicó que me causó mucha gracia, y fui a hacer la compra y claro, yo andaba de verano, jota, pantalón corto, y cuando me encuentro con una de las personas de la iglesia, me mira así asombrada y me dice, pastor, ¿usa pantalón corto? Y yo digo, sí, voy al baño, hago pi, hago lo otro también, como, duermo, o sea, porque no soy un ángel, soy una persona común y corriente. Pero cada vez que Moisés se acercaba a Faraón como que le bajaba el coraje, y cada vez que Moisés se alejaba, Faraón otra vez, no lo dejo en nada y no lo voy a dejar ir, y doblegaba y ponía más carga sobre la vida del pueblo de Dios. ¿Saben qué es eso? Eso es la unción de Dios. Hay una unción que vos cargas, hay algo que vos tenés de parte de Dios, que cuando vos te acercás donde hay tinieblas, las tinieblas se reducen. ¿Sí? Se reducen. Y por más que puedan ser un gigante, como le pasó a David con Goliat, o sea, ese gigante se achica, ¿por qué razón? Porque lo que uno carga, que es la presencia de Dios, que es la palabra de Dios, que mora en nuestra vida, Jesucristo en nosotros,
por fe en nuestros corazones, hace que lo que la tiniebla retroceda. La luz siempre vence las tinieblas. Esta historia que encontramos acá con respecto a esto, después Dios envía plagas, manda unas 10 plagas y ellos imitan las plagas, ¿sí? Van imitando las plagas, van haciendo todo exactamente lo mismo que hacía los brujos, el ocultismo que había en Egipto, iba imitando las operaciones que Moisés estaba haciendo. Y hasta que un punto dijeron, no, esto no puede ser, esto es dedo de Dios, esto es imposible que suceda, y ya no podían imitar, y específicamente con los piojos pasa eso. En el capítulo 8 de Éxodo dice que los hechiceros entonces dijeron a Faraón, dedo de Dios mas el corazón de Faraón se endureció y no le escuchó como Jehová lo había dicho. O sea, las tinieblas son una mala fotocopia de la operación de Dios. Jesús dijo, y esto es muy interesante, que antes de la venida de Él se levantarían falsos profetas y falsos cristos. Habla acerca de esto. Eso quiere decir que si hay algo falso, quiere decir que también hay algo verdadero. O sea, algo falso se levantó, algo verdadero debe haber. O sea, para que haya algo falso, lo falso existe porque lo verdadero, ¿sí?, está. Hay un programa que uno puede mirar en History que se llama, creo que El precio de la historia, algo así, sí, y que se tratan de comprar cosas que tienen un cierto valor, y he visto algunos donde muchas veces han llevado algunas cosas que parece que tienen mucho valor, pero son falsos, entonces termina valiendo absolutamente nada. Lo falso siempre va a aparecer. Y declaramos esto, y esto es lo que creemos, es que lo falso que Satanás presentó como operación de Dios, para imitar la obra de Dios, para simular la obra de Dios, para distraer a muchos que han sido llamados al propósito de Dios, eso falso va a terminar en el nombre de Jesús. Se va a caer, se va a quedar sin efecto, porque lo que Dios va a hacer es tan grande y tan fuerte que todo hombre y toda mujer, ¿sí?, va a tener que doblar su rodilla, va a tener que decir, Jesucristo es una realidad para mi vida. Una realidad para mi vida. Manda las plagas, pero llegan a las Pascuas. Bueno, como dijimos, las Pascuas tenían que ver específicamente, cuando uno habla de una acción. Dijimos que la Pascua para muchos es el huevito de Pascua, que no tiene ningún tipo de sentido. Es como Papá Noel para la Navidad, más o menos una cosa así, que ni siquiera es... El problema es que hay muchos cristianos o muchos seguidores del Señor que todavía están contaminados por toda esta cuestión. Cuando hablo de contaminación, no estoy hablando de que son personas malas, sino que necesitan desanarse de toda esta operación que el enemigo ha hecho. Te va bombardeando, te va metiendo. Es un cambio cultural. Lo más difícil en el reino de los cielos es quitarle la vieja cultura a una persona. O sea, la cultura de la mentira, del vicio, de la violencia, de la cultura de la amargura, de la autoconmiseración, ¿sí?, la cultura de la pobreza, porque la pobreza no tiene que ver con un estado financiero, tiene que ver con un estado mental. Es un estado de la mente. Una persona con una mente pobre, ¿sí?, será una mente limitada, o sea, extremadamente limitada. Y yo creo, personalmente, que todo esto que viene sobre el mundo, hoy estábamos charlando un poco de economía, ¿verdad? ¿Qué casa hay? De todo se habla en casa. Hablando de economía, y estamos viendo que hablaban de que era la recesión que se iba a producir, la crisis más grande después de la Gran Depresión. ¿La crisis? Más grande después de la Gran Depresión. La crisis más grande después de la depresión, de la de 1930. Después de una gran depresión, ¿sí?, después de una depresión más grande, está hablando, siempre viene hambre. O sea, una crisis por consecuencia lleva al hambre. El hambre es la falta de comida. ¿Para qué? Para que el cerebro de nosotros, que tiene un pilón de cablecitos, por decirlo de una manera, esos cablecitos se conectan solamente cuando somos alimentados. O sea, ¿qué está buscando? Destruir la capacidad de análisis, la capacidad de soñar, la capacidad de proyectarse, para que solamente quede recluido a una élite, ¿sí?, que solamente pueden adquirir todos esos bienes, que pueden alimentarse bien, que pueden cuidar bien a sus hijos, que pueden llevar bien hacia ese lugar. Fue literalmente lo que le pasa a Moisés, o mejor dicho, lo que le pasó a Israel en Egipto. O sea, los esclavizaron, le quitaron la comida. Aparte, después de quitar la comida, ¿qué mal hicieron? Le pusieron responsabilidad de trabajo. Sí. Los azotaron. O sea, lo esclavizaron, los sometieron.
les quitaron toda capacidad de sueño, hasta el punto que cuando ellos fueron liberados, y Romy, ayúdame con esto, ¿te acordás cuando por ejemplo, estaban en el desierto, ¿sí? Que habían sido liberados, el pueblo de Dios quería volver? ¿Qué era lo que extrañaban? ¿Qué era lo que extrañaban ellos? La cebolla. La cebolla, los puerros y los ajos. Sí. Yo siempre me imagino, Romina es actriz, ya les contó hoy a la tarde, ¿sí? Yo imagino, ¿sí? Me imagino esa gente, el aliento que tendría después de haber comido años, décadas, comiendo ajos, cebolla y puerro. Fíjense cómo produce, ¿sí? Cómo produce el sometimiento a la falta de capacidad de soñar, que al punto que estas personas, ¿sí? Extrañaban, habían sido liberados, pero extrañaban, decían, ¿cómo me gustaría comer cebolla? ¿Cómo me gustaría comer ajo? O sea, sí, viendo lo mejor. ¿Por qué razón? Porque cuando uno está esclavizado, uno no puede mirar más allá de la nariz, uno puede mirar un poco más lejos que otro, pero bueno, no mira más allá, no puede soñar. Hay personas que están mirando el video, que están mirando el Facebook ahora y no pueden soñar, no tienen sueños, o sea, están como los presos contando los días. ¿Cuándo van a salir de la cuarentena para repetir exactamente lo mismo? O hacer un cambio profundo, genuino, verdadero en cada uno de nosotros. Samu, por ejemplo, cuando hablamos acerca de los sueños y hablamos acerca de este sometimiento, por ejemplo, en la juventud, ¿qué ves? ¿Cuál es el anhelo que muchas veces los jóvenes pueden llegar a tener? ¿Qué es lo que...? Bueno, muchas veces, que creo que fue una característica que tuvo Jesús, por eso muchos lo seguían, muchos de los jóvenes muchas veces sueñan en querer llegar a hacer algo en Dios, o sea, los más espirituales. Ah, sí. querer llegar a hacer algo en Dios, cumplir su propósito, pero quizás hoy en día viven procesos, viven situaciones en el ser formados, y siempre hay un bendito hermano religioso que se encarga de recordar y traer siempre al presente lo que esa persona fue en el pasado. Entonces, de esa forma, hoy en día encontramos muchos jóvenes que tienen miedo a avanzar por lo que hoy están haciendo. Pero también ves los jóvenes que en su condición, por su familia, que hoy han tenido, hay muchos que hoy no tienen la posibilidad de estudiar y siempre quisieron ser el famoso dicho, tenés que ser alguien, tenés que estudiar para ser alguien. Entonces hoy ves que hay muchos sueños frustrados de jóvenes que quisieron lograr una carrera, una profesión, y hoy no lo pueden lograr. Entonces te ves con personas que ya no están viendo más allá de lo que van a hacer. No pueden ver que ellos pueden ser jefes, no logran ver que ellos pueden tener sus propias empresas, ser personas que producen trabajo para otros y no que está dependiendo de que alguien le dé un trabajo. Entonces hoy en día creo que todo este sistema que se ha formado y una manera muy sutil ya se ha logrado cautivar mucho la mentalidad de la juventud con el asistencialismo. O sea, te damos tanta plata y vos quedate en el molde, no hagas nada, entonces no empieces a proyectar, no empieces a emprender. Entonces vemos que los jóvenes se quedaron muertos en sus sueños por eso que decís vos, al estar cautivo y estar acostumbrado a estar cautivo. Hoy les toca empezar a ser libres y no pueden ver más allá de lo que Dios les está dando. Vos sabés que fíjate cómo esto se repite, que estamos hablando, se repite entre generaciones tras generaciones, al punto de que esto mismo sucedía y le pasaba específicamente a Jerusalén, a Israel. Cuando Israel es sometida por el Imperio Romano, el Imperio Romano ofrece entretenimiento, el famoso circo, y pan. O sea, lo entretenían y le daban pan. ¿Para qué? Para mantener voluntades compradas o voluntades sometidas a todo lo que querían hacer. Hasta que de alguna manera, gente que fue liberada del sistema, o sea, del sistema de cautividad, de este sistema repetitivo, y comenzaron a soñar con algo más, que fueron específicamente los discípulos que el Señor había entrenado, los 12 apóstoles, los apóstoles entrenaron a otros, que quebraron y rompieron un imperio sin haber levantado un arma, sin haber orado en contra, sencillamente solamente predicando la palabra del Señor y quebrantando. Y esto es lo que está pasando. Mire, mucha gente tiene, ya te dejo, Sam, personas tienen pensado que bueno, esto es una desgracia lo que está pasando, esto es una remoción. Gente que no sabe, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos el año pasado, alguno de los hijos de la casa viajó a Italia. Nosotros
fuimos y oramos, digamos, se hizo un decreto en Italia, específicamente para que el Evangelio pudiera entrar. No el Evangelio, ¿sí?, que enseña la religión, sino el Evangelio del reino del Señor. Qué diferente. ¿Querías comentar algo? Sí, por ahí uno de los testimonios de uno de los jóvenes de la iglesia, o sea, viene de una familia, hablando de las personas, cuando Dios empieza a intervenir en las personas y empieza a cambiar esa mentalidad. Hay uno de los jóvenes que no tenía oportunidad de decir, naturalmente, sus padres no se preocupaban por él, lo echaban muchas veces de la casa, terminaba en la calle, y él llegó en esas condiciones, en no poder terminar el secundario. Nosotros, a mitad del año pasado, casi terminando el año, llegó el planteamiento de decirme, mirá, yo me voy a trabajar, pero no puedo seguir estudiando, y me muero, mi sueño a seguir una carrera universitaria se muere, porque yo me tengo que dedicar a trabajar. Entonces fue empezar a orar por él, empezó a orar por él, trabajar con él, buscar la forma de ayudarlo. Y él terminó el año diciendo, Samuel, pasé lo que me llevaba, lo rendí, pasé bien, ¿sí? Y hoy empezó a proyectarme, me contaba que empezó a proyectarme una carrera universitaria en los próximos años. Entonces es eso, ver cómo cuando Dios interviene y cuando uno dice las palabras correctas hacia esas personas, por más de que naturalmente no tenga posibilidades, una palabra, una persona te va a terminar liberando. O sea, aún la psicología lo comprueba. Durante años la psicología estudió y hoy llegó a un estudio científico diciendo que toda palabra que yo digo, sea cercano o no sea cercano, de una persona, en el futuro termina afectando a esa persona. Tremendo. Por eso la importancia de orar siempre en el bien hacia otra persona, deseándole el bien, declarándole el bien. De hecho, Jesús fue claro, que te maldiga lo voy a maldecir y el que te bendiga lo voy a bendecir. Cuando uno bendice a un hijo de Dios, la bendición que viene, que le das a esa persona, también va a recaer sobre tu propia vida, va a recaer sobre tu familia, porque eso es lo que Dios está establecido en las Escrituras. Cuando uno, siguiendo acerca de las Pascuas, todo lo que el hombre siembra, eso de cosechar. ¿Cuál fue el decreto del faraón? Maten a todos los chicos, ¿sí?, varones, ¿sí?, todos los varones. Y en el capítulo 11 del libro de Éxodo encontramos que Dios comienza a anunciar la muerte de Israel. Porque esta es una ley espiritual, lo que el hombre sembrar, eso de cosechar. Argentina fue uno de los países que empujó, hubo lobby, hubo un montón de cosas para que se aprobara la ley del aborto. Y hoy, cuando la muerte de alguna manera comienza a tocar la puerta de muchas personas y de muchas familias, como que uno empieza como a sentir como un encosquilleo raro, porque dice, eso me puede venir a mí ahora. Ahora, fíjense, hay personas que decían, es mi cuerpo, yo decido, es mi cuerpo, yo decido. O sea, el bebé no es tu cuerpo, y eso está científicamente comprobado. Ahora, el que decide es el coronavirus. No es mal, el que decide es, si Dios quiere, y estamos orando y estamos creyendo que Argentina va a tener ser liberada de esta pandemia, ¿no? Pero si nos tocara que esto se extendiera, lo que suele suceder es que no habría respiradores para todo el mundo, porque eso es lo que te están diciendo. O sea, que el caso de mortandad sería extremadamente grande, ¿no? Bueno, esas son cosas. Todo lo que el hombre siembra, eso te vuelve. Por eso la importancia de que la Escritura dice, no te canses de hacer el bien, dice, porque a su tiempo segarás. El que no se desmaya, el que no se cansa de hacer el bien, a su tiempo va a cosechar. Entonces Dios predice la verdad y da la salida, ¿sí? Vamos a leer algunos textos del capítulo 12 para que nos ayude a entender un poco. Dice, y habló Jehová a Moisés, versículo 1, y Aarón, en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primer mes de los meses del año. O sea, lo que está diciendo, que el año comienza con redención. ¿Sí? El año, esto es cultural, y esto es extremadamente cultural. Cuando uno empieza a entender la Biblia, o sea, ¿qué es lo que nos suele suceder a todos nosotros? Nos choca con nuestra cultura. Nuestra cultura se construye por algunos factores. La educación, ¿sí? Educación intelectual, ¿sí? La formación o educación que nos dieron nuestros padres, ¿sí? La educación, la formación de nuestra sociedad donde vivimos, ¿sí? Eso es algo que se nos va impregnando. Con eso llegamos a Cristo. O sea, con eso llegamos al Señor. O sea, entonces yo estoy diciendo, este es el primer comienzo del año. El año para vos comienza con redención. O sea, no comienza con que, chin chin, 31 de diciembre, primero de año, fotito, subamos una foto,
que muchas familias la celebran, nos recordamos, tenemos un acto. Nosotros, por ejemplo, este año tuvimos la gran bendición de que con algunos discípulos y pastores amigos vinieron y le cambiamos un poco el chip a todos los que teníamos ahí, nos juntamos, oramos. Mientras todos estaban tirando, bueno, no había mucho ruido porque acá no se permitía, pero mientras todos estaban celebrando, nosotros estábamos consagrando un año, declarando algo especial. O sea, quiere decir que este año, este mes, para el pueblo judío, comienza un año nuevo y comienza con redención. ¿Qué te dice o qué crees que podemos, cuando habla de la redención, Romy, que comienza un año con redención? ¿Qué te viene a la mente? Salvación. Salvación, fuerte. Salvación. ¿Qué más? ¿Qué más te viene a tu mente? Salvación, que este año, ¿cómo dices? Yo te comienzo este año haciendo algo. O sea, metámonos un poco en el contexto bíblico. ¿Qué es lo que Dios comenzaba? Liberándolos de las manos de Faraón. Entonces, salvación, ¿qué más, Amor? ¿Qué vos más crees que comienza un año? Yo entiendo que el perdón de Dios que trae sobre las personas. Perdón. ¿Qué más? La libertad espiritual, pero también lo que habla, o sea, de que Él dice mentalmente y espiritualmente, naturalmente y espiritualmente a las personas, al pueblo de Israel. O sea, libera física y mentalmente a los. O sea, quiere decir que Dios está introduciendo a al pueblo de Él a un tiempo donde dice, este tiempo para ustedes es un tiempo de redención, de liberación. O sea, y es un tiempo que también muestra de protección. ¿Saben lo que quiere decir eso? Es que, porque hay toda una experiencia que Dios muestra a través de esto. Y dice, este mes, o será principio de mes, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad, ¿sí?, a toda la congregación de Israel, no a algunos, sino a toda la congregación de Israel. En el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. O sea, fíjense que no tiene nada que ver, lo que podemos seguir leyendo, que lo que hemos recibido como cultura nosotros, huevo de Pascua. ¿Sí? Nada, no existe. O sea, ¿qué dice pescado? Porque no como carne, no existe. Dios dice algo concreto y claro. Cada familia tome un cordero. ¿Cómo estamos reunidos durante hace varios días en Argentina y en muchos lugares del mundo? ¿Cómo estamos reunidos? En familia. En familia. ¿Sí? Estamos en familia, reunidos en familia. O sea, metidos todos dentro de nuestra casa. Miren lo que dice el pasaje. Mas, si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero. O sea, que el cordero había que ¿qué? Que terminarlo. Y comerlo todo. O sea, díganme de dónde salió el concepto de comer pescado. ¿Saben lo que es eso? Eso es religión que ata la vida de las personas. Porque si uno dijera, bueno, está bien, vamos a hacer, Dios te está diciendo, háganse un asado. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Está diciendo un asado. Para los que están mirando el lugar, asado es brasa, ¿sí?, llama y el cordero. Dice, más si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, o sea, claro, que estaba cerquita, el que estaba más cerca, ¿sí?, traelo para tu casa, ¿sí? El vecino inmediato. Ya me veo a Maxi Coria. Maxi Bravo. Sí. A tu vecino, traelo a comer el cordero. Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. O sea, te está diciendo, mira cuánto van a comer. ¿Sí? No, o sea, calculen, está diciendo, mira lo que va a comer. O sea, a ver, yo por ejemplo, si invitáramos a comer un cordero acá en casa, por ejemplo, con 2 o 3, ¿entendés? Darle el cordero solo a él, que se lo coma él, ¿entendés? Yo nada más porque listo, o sea, lo hacen desaparecer al cordero. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, o sea que podía ser un chivito, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolarás. Por eso me gusta cuando Juan el Bautista lo ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Que después, ¿sí?, en el Apocalipsis, el apóstol Juan lo ve
y dice que vio el libro, que nadie podía ni desatar los sellos, ni mirar lo que estaba escrito, y lloró amargamente porque no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y dice que él lloró amargamente hasta que alguien le dijo, no te preocupes, ¿sí? Que la raíz de David, ¿sí? Él puede abrir los sellos y tomarlo. Y dice que cuando miró, lo vio a Jesús como un cordero inmolado. ¿Saben lo que vio? Los golpes, los castigos, Claro. ¿sí? Que había recibido sobre su propio cuerpo. Lo morará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarás de la sangre y la pondrás en los postes y en los dinteles de la casa, ¿sí? En que ha de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego. O sea, dando instrucciones claritas. Y panes sin levadura. Romy, vos que sos buena para cocinar, ¿sí? O sea, panes sin levadura. O sea, que vamos a suponer que yo te conozco mucho de esto, ¿no? Pero vos que sos un artista de la cocina. O sea, panes sin levadura, ¿qué quiere decir? Que la masa que no tenía que Levadura. ¿pero qué no tenía que hacer? Leudar, ¿qué tenía que Claro, hacer? no se tiene que O sea, levantar. no tenía, y para que se levante, generalmente la masa, ¿qué se deja? ¿Cómo se deja la masa? Reposar. Se deja reposar. Ujú. La masa se deja reposar. O sea, que es una masa que había que preparar y meterla Todo era rápido. Sí, para algo más rápido. con hierbas amargas, las comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda. No había que perder tiempo. Sí, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua. O sea, por eso estamos haciendo claro que tenía que ver con un asado, porque no tenía que ver específicamente con... Ni siquiera papas se puede Sí, comer. ni Ensalada a- rusa no. sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, había que hacerlo todo. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, ¿sí? Y lo que quedara hasta la mañana lo quemarás en el fuego. O sea, que había que comerse el cordero Sí. hasta lo último. Y si quedaba algo, al otro día había que prenderlo fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Apresuradamente. Esa es la Pascua de Jehová. Ese es el Pesaj. ¿Te das cuenta por qué yo como apurada? Una descripción no tenemos acá, ¿no? Pero había que vestirse todo, había que estar calzado, el bordón tenía que ver cosas, todo tenía preparado, comer. Ahora es apurado. impresionante lo que es Dios, ¿no? Porque deja todo ya establecido. O sea, no hay que inventar absolutamente nada. Conociendo las escrituras, ¿sí? Sabiendo cómo tenemos que hacer las cosas, Dios no deja nada al azar. A mí eso me llama la atención de Dios. Me llama también porque por ahí, cuando empieza a hablar de ceñido de sus lomos también tiene que ver con la armadura de la fe, que después también más adelante se habla. En Efesios capítulo 6 describe y hace dice que uno tiene que vestirse, Vestido de armadura. ¿sí? Ceñirse de toda la armadura de Dios, ¿sí? Qué interesante. Bueno, ¿por qué? Porque esto era... Claro, por ahí por lo que dicen acá las personas, los hijos de la casa, no se le iba a arrebatar, porque ya Dios ya estaba dispuesto con todo. Era hacer lo que Dios determinó que había que hacer y era todo rápido. De verdad que si leen las escrituras en el libro de Éxodo, léanlo para que puedan ver. El tema es, tenían que ser todo rápido. Y no es por ahí, a mí me colgaban no porque yo comía rápido. Entonces ahí yo siempre le busco un contexto o algo bíblico, ¿sí? Pero ahí específicamente hablaba de todo rápido porque iba a pasar algo. Claro, ¿qué es lo que iba a pasar? La muerte de los primogénitos. ¿Te acuerdas que dijimos que Faraón iba a cosechar lo que había sembrado, la muerte? Iba a morir todos los primogénitos, pero lo que iba a identificar a un pueblo del otro era específicamente lo que iba a estar marcado en el dintel, la sangre de un cordero macho perfecto de 1 año, marcado sobre los dinteles, los postes y Todo el dintel de la casa. Después, si uno lee el pasaje, da instrucciones de cómo hacer. Otra cosa que muestra este pasaje, en el versículo 19 dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestra casa, porque la levadura, bíblicamente, o sea, lo que manifiesta es la religiosidad, lo farisaico, lo religioso en la vida de una persona. Miren,
algo que se está rompiendo y que estamos viendo, ¿saben? Siempre esto, la Pascua ha sido un gran movimiento religioso, pero esto nace en la casa, en la familia, nace en los hogares. Sí, ahora algunos están pensando, me tengo que comprar un cordero. No, porque eso es una tipología de Jesús. Claro. Es algo que Jesús iba a hacer. Pero estamos sacando todo lo que te metieron, todo lo que te introdujeron como que esto es religioso, pero en realidad no tiene nada que ver porque ni siquiera es un contexto bíblico, es una fábula, es un invento de hombre, o sea, de alguien que tuvo una idea en algún momento, no sé por qué, entiendo que sí, porque la Biblia dice que siguiendo doctrinas de demonios, dice, prohibirán casarse y abstenerse de ciertos alimentos. Eso está escrito, lo dijo el apóstol. O sea, entonces, ¿por qué? Porque la religión siempre se presenta como algo que te va a tratar de calmar tu conciencia, pero emparchar tu vida. Y Cristo nunca viene a emparchar tu vida, sino que viene a resolver de cuajo, por decir de una manera, tu propia vida. Sacar tu vieja naturaleza y poner nueva naturaleza en Cristo Jesús. Así que no había, se llamaba que era la fiesta de los panes sin levadura. Claro. Un de repente. Estábamos sábado, que no me acuerdo si era 13, 14, por ahí, ya no me acuerdo los días. 12. No, el de marzo. Cuando estábamos ahí y muchos nos preguntaban qué hicimos esa reunión. Y digo, bueno, en realidad no sé, porque estaba todo en veremos. Nosotros el martes tuvimos nuestra reunión de oración y un par de días después, sí, a nivel Argentina, en todos lugares, no se podía congregarse más. Fue un de repente. O sea, uno puede decir esto fue el diablo que nos metió dentro de nuestra casa, o entender que Dios quiere volver a una esencia. La historia de la Biblia comienza con una familia, un matrimonio, una boda, y la historia de la Biblia termina con un casamiento, Cristo y su iglesia. O sea, siempre fue familia. Dios libera digamos, cuando decide en el capítulo del Génesis destruir al mundo, porque la maldad se había multiplicado, Dios preserva una familia, preserva a un matrimonio, padre, madre, sus hijos con sus nueras, preserva una familia y vuelve a levantar. Cuando Dios va a levantar el pueblo de Israel, ¿qué vuelve a hacer? Otra familia, Abraham, ¿sí? Y su esposa. Siempre ha sido con familia. El día que el Redentor vino a aparecer en la tierra, vino a través de una familia. Miriam, que la conocemos como María, y José, ¿sí? O sea, siempre ha sido familia. O sea, volvemos a explicar. Esto está quebrando algo. Perdón, de hecho, el primer milagro de Jesús fue una boda, celebrando una familia. Una boda, exactamente. Tremendo. O sea, siempre tiene que ver con familia. ¿Qué es lo que el mundo nos trata de inculcarlo culturalmente? La realización impersonal. O sea, yo me debo realizar sin el equipo. ¿Sí? O sea, sin el equipo, ¿qué quiere decir? Sin mi esposo, sin mi esposa, sin mis hijos, o sea, sin mis nietos, o sea, siempre independiente. Yo a veces me llama mucho la atención, para bien me refiero, cuando veo esas familias que, yo sé, o sea, toda familia tiene sus vicisitudes, ni hay una familia perfecta, pero en realidad, es más, la familia de Jesús tampoco era perfecta. O sea, ¿por qué razón digo esto? Porque, a ver, ¿qué mamá se va a olvidar su hijo y se va a dar cuenta después de un día, ¿sí? Un pico más o menos, que su hijo no estaba? ¿Sí? Y se olvidaba, tenía 12 años y se tuvieron que volver, ¿sí?, al templo a buscarlo a Jesús. Cuando lo encontraron hablando y él le dijo, en el negocio de mi padre tengo que estar. Y dice que no entendía. Claro. O sea, de hecho, y esto es quebrar y romper, ¿sí?, una idea que la religión oficial pone. La Biblia dice que un día, ese famoso texto cuando dice, ¿quién es mi madre sino aquel que hace la voluntad de mi padre? ¿Quién es mi hermano sino aquel que hace la voluntad de mi padre? Dice porque le dijeron a Jesús que afuera estaba su mamá y sus hermanos, pero ¿qué estaban haciendo su mamá y sus hermanos? Le estaban diciendo, no lo escuchen porque él está loco. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema está que siempre Dios, aunque la familia no es perfecta, Dios tiene un plan con la casa y siempre tiene con la familia. Yo creo que el ministerio no se hereda,
en el sentido de que el papá es pastor y los hijos van a ser pastores. O sea, no creo que sean así, pero yo creo que Dios llama a la familia. Y a veces desarrollan ministerios en el cual bendicen y edifican el cuerpo de Cristo. Sí, se preparó para mí. El camino para Jesús fue su prima. Exactamente. Muy bien, Samu, fue increíble lo tuyo, ¿eh? Me he dado cuenta de eso. Exacto, porque Juan era primo de una cosa loca. Familia. Tremendo, porque aún desde el vientre, porque dice que cuando se fue a visitar Miriam a su hermana Elizabeth, dice que embarazada a las dos, cuando escucha la voz de Miriam, dice que el vientre saltó, porque ya era tremendo. La unción que había desde el Por embarazo. eso nosotros siempre apoyamos las dos vidas también, ¿no? Bueno, y estamos inevitablemente en contra de todo esto. Miren, siguiendo con el tema de las Pascuas, estamos increíbles las revelaciones hasta el primo. O sea, porque era cuestión familiar. Claro. No, en serio. O sea, ¿sabes lo que nos quiere decir eso? Es lo que dice Hechos capítulo 16. Que el religioso, yo me acuerdo de esto, cuando comenzaba a caminar en las cosas del Señor, muy bebito, trabajaba en una agencia, no voy a decir de qué, trabajaba en una agencia que algunos saben, y arriba de esa agencia vivía una casa grande, y y eran coreanos los que estaban esa gente que vivía de coreanos. De hecho, les predicamos del Señor, nos entregamos a Cristo y toda la historia. Y me acuerdo que un día el papá, ¿cómo se llama? De que era amigo mío, que a mí me entregó al Señor, me regala esos almanaques con, ¿cómo se llama? Con textos bíblicos, que eran nuevitos en esa época, porque hace un par de años atrás, es como si ahora fuera celular y recibir el devocional por la app. ¿Cómo se llama? Una de las cosas, se van tomando nota. Una de las cosas que pasó fue, ¿cómo es? Que leí un texto que decía, dice, el que cree, él y su casa es salva. Y yo lo tomé como algo personal para mí. O sea, el que cree en el Señor, él y su casa es salva. Lo creí. Y me acuerdo que un día en una reunión, yo comparto eso, y siempre hay uno, viste, que estudió teología pero no conoce el corazón de Dios. O sea, estudió teología pero no conoce el corazón de Dios. Y le cuento esta experiencia, que yo creía ese texto, y él me da una explicación, ¿sí? Muy buena, y me dice que eso era porque este era el carcelero, y en ese eran familias patriarcales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el padre de familia creía, todos los que estaban detrás de la familia tenían que creer y obedecer lo que el padre decía, lo cual no estaba equivocado. Esa es la historia. El problema es que la moneda de Dios siempre tiene dos caras. O sea, una cosa es esa, la explicación lógica, cultural, y otra cosa es lo que vos terminás creyendo de parte de Dios. Yo le dije al Señor, yo creo que mi casa va a ser salva. O sea, yo en mi casa, si yo soy salvo, todo mi casa tiene que ser salvo. Cuando en ese momento era soltero, no estábamos casados ni nada por el estilo, pero fuimos viendo cómo Dios fue moviendo las piezas para que toda nuestra familia se fuera convirtiendo al Señor, entregándose a Cristo, y varios de nuestros familiares hoy desarrollan un ministerio. Cuando nos casamos con Romina, impartí la bendición también, ¿entendés? Entonces, ¿para qué? Para que también en su casa, su familia, y ya tiene un cuñado, una hermana que están pastoreando en la iglesia, los otros chicos que están en azul, o sea, que siguen al Señor, que aman, sus hijos aman al Señor. ¿Por qué? Porque al que le cree, todo le es posible. Y así funciona. De esa manera funciona. Ahora, no se hace levadura quiere decir quitar todo lo que leuda, porque a ver si lo explico bien, no sé si es así, por ahí es una imaginación mía. Leudar la masa implicaba fermentarla, ¿sí? Es algo que fermenta, que hace que cuando lo dejas reposando, fermenta. ¿Saben lo que es eso? Tiene que ver con la religión en nuestras vidas. Ellos tenían que preparar el cordero, alistarlo a las brasas, tenían que comérselo todo, tenían que preparar panes sin levadura, tenían que comer las hierbas amargas, porque las hierbas amargas iban a hacerles recordar a ellos, ¿sí? Iban a hacerles recordar a ellos de a dónde habían salido, del tiempo de la amargura, como esclavos. Entonces, Pesaj
Pascua significa salto, Claro. una de las tantas definiciones. O sea, ¿qué quiere decir? Mientras Dios veía que sangre había en los dinteles, ¿sí?, de las puertas, como los marcos de las puertas, el ángel de la muerte iba a pasar de largo y no iba a entrar a ese lugar porque eso estaba planeado, o mejor dicho, los que estaban resguardados, metidos ahí adentro, era familia que buscaba a Dios, que obedecía a Dios. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Qué habrá pensado Moisés explicándole, ¿sí?, al pueblo de Dios, diciéndole, tenemos que matar un cordero, hay que comérselo todo, lo que quede hay que ¿cómo se llama? Quemarlo al otro día, pero la sangre, inmolado quería decir que tenía que ser desangrado totalmente, la sangre tenían que en los dinteles y el ángel lo va a señalar. Eso es un acto de fe. ¿Qué piensa que pensaría la gente cuando le explicaban eso? Y que estaba loco. ¿Loco? No entendería nada. Me hace acordar a Noé, Sí, cuando crea el arca, y bueno, me hace acordar el versículo que dijimos hoy, que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. O sea, tenés que seguir por fe. Fe. Sí, porque, a ver, vamos a tratar Por de... acá hay alguien que dice que no le quedó claro lo del cordero. Lo hemos dicho de que era una tipología también. De Jesús. Sí, exactamente. Dios estableció un cordero o un cabrito. Eso es lo que dice las Escrituras. Sí, a ver, nosotros como en Cristo dice que nuestra Pascua es Jesús. Eso es lo que dicen las Escrituras. No salga ahora a comprar un cordero, llega, porque no tienen... Por más que usted pinte la casa con sangre, no le va a pasar. Claro, porque le va a tratar de un bandita más que... Cuando Jesús entrega su vida, dice que la sangre de Cristo, ¿sí?, es una vez y para siempre. Entonces, así que nosotros ya no tenemos que hacer esos sacrificios, porque el sacrificio fue Jesús. O sea, que cuando uno logra entender esto, quiere decir que la sangre se aplica sobre nuestra vida. Claro. O sea, por eso Pedro habla a los expatriados, ¿sí?, a los exiliados, le dice, vosotros fueron rociados por la sangre del Cordero. O sea, tengamos presente que todavía acá no estaba ni el arca del pacto, no estaba el tabernáculo de reunión, no existía absolutamente nada, siempre, y esto te quiero recalcar una y otra vez, siempre las Pascuas fueron cuestiones de familia, no fueron el hecho de que si, a ver, ¿dónde nos vamos de estos 4 días? O, che, no se olviden de comprarse el huevito de Pascua, ¿compramos pescado? Sino que tiene que ver que hoy nuestra Pascua es Jesús. Alguien puede buscar en la concordancia, cuando habla de que nuestras Pascuas es Jesús, eso está establecido así. Entonces, cuando uno logra comprender y logra entender esto, o sea, esto es un ejemplo, familia, casa, estamos recluidos en nuestros hogares, buen tiempo para buscar nuestra familia, nuestra casa, buscar, ¿cómo se llama?, al Señor, recordar lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, o sea, celebrar las Pascuas. ¿Sabe por qué celebrar? Celebrar porque está hablando de una victoria, está hablando de algo que Dios te va a traer. Mire, de repente nos metieron adentro, pero también de repente vamos a salir de este lugar, de confinados, de estar refugiados en nuestros hogares, ¿sí?, por el tema de esta pandemia. Esta pandemia Dios la va a utilizar para quebrantar la idolatría que atan las naciones. Apocalipsis habla acerca de la gran ramera, la cual los reyes de la tierra fornicaron con ella, dice las Escrituras. O sea, no se va a poder celebrar en los centros donde se celebra la idolatría. ¿Por qué? Porque la Pascua siempre fue Jesús. La Pascua siempre ha sido Cristo. La Pascua siempre ha pertenecido. Yo tengo un criterio personal, ¿no? No estoy diciendo que esto sea así, pero creo que el hecho de cambiar, por ejemplo, el cordero por el pescado, ¿sí?, aunque nosotros no tendríamos ni comerla, porque esto es una explicación que Dios da acerca de la obra redentora de Jesús. O sea, vos podés comer carne y quedar tranquilo que no te vayas al infierno ni nada por el estilo durante todo el día. En realidad lo de la carne es por el tema también de los carnavales. Sí, bueno, pero ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque yo creo que hay un... A ver, ayúdenme con esta palabra. Cuando hay una fobia hacia el pueblo judío, tiene un término... ¿Xenofobia? ¿Xenofobia es? Sí, a la base. Pero no, hay un término que identifica específicamente al pueblo, con el pueblo de
del pueblo de Dios, tiene un término que se le dice al pueblo de Israel, o sea, que Hitler lo tuvo, o sea, específicamente Hitler fue alguien que era una persona que odiaba literalmente al pueblo. Antisemita, ahí está, ahí me salía, antisemita. Muy bien, gracias. Ahí tenemos la apuntadora acá atrás, que ella está tomando notas y de todo y está grabando los videos y toda la historia. Antisemita. Entonces, creo que eso fue el antisemitismo que existía en la religión oficial que gobernaba en esa época para cambiar esta liturgia. O sea, la Pascua, ¿lo contaste, Romy? Sí, 1 Corintios. Léelo fuerte, por favor, ¿qué dice? 5, 7. Primera de Corintios 5, 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Se acuerdan que decían que durante estas semanas no podía haber ningún tipo de levadura dentro de la casa? Tenía que ser limpiado de la vieja levadura para hacer una nueva masa. O sea, ¿cuál es la nueva masa? Es el nuevo evangelio, es la persona de Jesús operando en nosotros, porque la Pascua es Cristo. En Jesús, todo esto fue cumplido. Yo ya no lo tengo que celebrar, pero sí tengo que adoptar los principios. ¿Qué principio? Es que Él me liberó. Claro. Que Él me sacó del imperio de Satanás y me estableció en su reino, me sacó del mundo, y dice, pero yo estoy en el mundo, sí, pero me sacó de la cultura del mundo para introducirme en la cultura del reino, que es diferente. ¿Saben? Cuando nosotros enseñamos los talleres de sanidad y crecimiento, enseñamos mucho con el tema, o hablamos mucho del tema de cultura, porque ¿qué pasa? La cultura que gobierna, ¿sí? La mayoría de las personas es una cultura antibíblica, ¿sí? El concepto hebreo del mundo es totalmente diferente al concepto de Egipto, al concepto de Grecia, ¿sí? O al concepto de Roma. Roma es la idealización. Grecia tiene que ver específicamente con la lógica, tiene que ver con todo lo lógico, tiene que ser lógico. Dios, filosófico, Dios no es filosófico, Dios no es lógico. Me parece cómo puede convertir el agua en vino. Como hoy me gustó, tuvimos una mañana muy interesante, una de las hijas de la casa compartió su testimonio y saltearon algunos fariseos, ¿sí? Llenos de levadura, y tomaron las cosas malas y solamente hicieron lo malo. Y nosotros lo hablamos mucho en casa con respecto a esto, porque a medida que Dios va honrándote, también vos quedás cada vez más expuesto al señalamiento y a la crítica, ¿sí? De personas que no te conocen, gente que habla sin saber absolutamente nada de nadie. O sea, a veces yo miro, por ejemplo, lo conozco a Dante Gebel por los videos, nada más, y gente que lo señala a Dante Gebel y lo critica y los de no le saca el cuero, por decirlo acá bien en argentino, y uno lo que ve es que esto es específicamente, ¿sí? Alguna actitud de un hombre caído. La levadura tiene que ver también con sacar la murmuración, sacar la vieja levadura tiene que ver con lo legalista, la vida de una persona. La vieja levadura, o la mejor dicho, la levadura tiene que ver con lo que fermenta la masa, un poco de levadura fermenta toda la masa hacia Jesús, y tiene que ver específicamente con la corrupción, ¿sí? De la religión, tiene que ver con las personas siendo personas corrompidas, personas que interpretan a Dios desde una lógica y no de lo que Dios dice. O sea, su vida está llena de cuestionamiento hacia Dios, hacia la iglesia. Siempre enseñamos algo, ¿no? Que el que ama a Cristo, porque dice yo amo a Dios y me desvivo por Dios, el que ama a Cristo tiene que amar la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, ¿no? Imagínate un esposo que le dice a su esposa, le dice, mi amor, me encantan tus ojos, tus pelos, tus orejas, tu nariz, sos hermosa, tus labios, bello. Ah, pero tu cuerpo es un desastre. Ese hombre es como el cordero de la Pascua. Es como el cordero de la Pascua. Termina sacrificado ese hombre. O sea, ¿por qué razón? Por una sencilla razón, porque porque vos no podés aceptar una parte de una persona y rechazar otra. Si aceptás a Cristo, tenés que amar el cuerpo de Cristo. Claro, acá dice, por ejemplo, dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad,
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, está hablando de ser honestos, sinceros, claro, delante de Dios. Está hablando de ser personas, ¿sí?, que hablan con, digamos, que quitan lo que nos sirve en la vida de una persona. ¿Querías decir algo? Sí, no, hablando acerca del amor, cuando uno tiene que amar el cuerpo de Cristo, cuando habla que dice la Biblia, dice, ustedes aman, ¿cómo pueden decir que aman a Dios que no lo ven y no amar a su hermano que tiene al lado que lo ven? Eso es uno de los puntos fundamentales. O sea, si yo amo, o sea, no quiere decir que Dios está diciendo esta persona amala porque es perfecta, amala porque yo la amo. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. ¿Sí? ¿Y por qué? Si es un nuevo, quiere decir que hay uno viejo. Y el viejo era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El nuevo mandamiento era, se amarán unos a otros como yo, dice el Señor, los amo a todos ustedes. Y ahí te cambia la historia. Porque mi amor tiene una limitación, pero el amor de Dios no excluye, no está limitado, no es un amor condicional, es un amor literalmente destinado. Miren, inevitablemente yo creo que cuando esta gente manchó los dinteles y los postes de las puertas, yo creo que algunos lo habrán hecho de fe, otros lo habrán hecho por obediencia y otros lo habrán hecho porque el vecino lo hizo. Claro. ¿Sí? O sea, el vecino lo hizo, pero aún así Dios actuó, salvó, liberó y le permitió. Es un salto. ¿Sabes lo que quiere decir? Después de esta Pascua, lo que Dios va a generar un salto. Va a ser un salto cuantitativo en tu vida, o sea, de cantidad y de calidad. Un tiempo. ¿Por qué? Porque ellos estaban cautivos, eran esclavos. O sea, entender el concepto. No eran presos, ¿sí? Porque el preso puede, en algún momento de su vida, ¿sí?, adquirir su libertad cuando no cumple su condena. Esto era un esclavo. Un esclavo bíblico, un esclavo en ese tiempo, no tenía derecho absolutamente nada de su vida. Todo lo que hacía estaba condicionado a su amo. Si su amo le decía que dormía, dormía. Si su amo le decía que trabajaba, trabajaba. Ni siquiera la persona era un objeto. No, ni siquiera. De hecho, hasta en Estados Unidos sigue habiendo un problema de racismo hasta hoy. O sea, por toda esta cultura de esclavitud que había. De hecho, le hizo una guerra civil, una guerra sangrienta que tuvo Estados Unidos en su propio territorio, o sea, por razón, la señora razón, ¿sí?, de que había gente que quería ser libre, otra gente que no quería liberarlo y otros que pensaban que la libertad era un derecho bíblico, un derecho de Dios a todo ser humano creado. Era un derecho. Hoy, y seguimos ministrando, yo creo que vos vas a tener que empezar a ser libre de todo lo que te quieran conducir y manejar en contra de la voluntad de Dios. Un sistema, ¿sí?, que busca solamente someterte, te busca generarte a través de la crítica y del cuestionamiento y de la murmuración y de señalamiento, generar, ¿sí?, un complejo de inferioridad en la vida de una persona. O sea, entonces, no, porque estos son los del culto, no, estos son los que se reúnen, ¿sí?, estos son los que van a la iglesia, a estos le lavaron el cerebro, ¿sí? Claro que sí, pero a mí me lo lavaron con la sangre del cordero. O sea, a mí me lo lavaron con la sangre del cordero. O sea, te hacen toda esa cosa para generar una costumbre, ¿sí?, para meterte y encasillarte en una idea. Digamos, sería lo que hoy conocemos como el bullying. O sea, señalarte al punto de llevarte hasta retraerte. Y la iglesia va a tener que aprender a superar esas cuestiones. ¿Por qué? Porque la iglesia está cubierta con la sangre de Jesús. Tu vida, tu familia está cubierta con la sangre de Jesús. Amén. Pascua no es huevo, no es pescado, ni siquiera es el cordero. Pascua es Jesús. Y hoy las Pascuas están marcando, ¿sí?, la sangre que se ponía en el dintel, ahora se pone en tu corazón. O sea, está en tu vida, está en tu familia. O sea, de un repente, ¿saben? Esta gente se levantó, o sea, preparó las Pascuas, comió las Pascuas, una mortandad en todo el territorio, pero ninguno de los hijos de Dios perdió y pereció la vida. Ninguno de los marcados por Dios, los que estaban cubiertos por la sangre del Señor, perdieron su vida. Hoy charlábamos con Ronnie y le digo, cuando estábamos hablando de esto de las Pascuas que tenía que ver con familia, una mesa, que tenía que ver una mesa, le digo, recordar, Ronnie, que Pentecostés también estaban también encerrados. Digo, oye, Dios quiera que no dure hasta Pentecostés esto, porque si no, pero somos muy proféticos nosotros. Así que quiero invitarte, en este tiempo, que vos puedas entender que esto es lo que va a comenzar a pasar. Dios te va a comenzar a liberar literalmente de toda
levadura que había sobre tu vida. Dios va a romper la operación de Faraón sobre tu vida. Faraón era indestructible, o sea, según de un ejército. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos, los que 430 años los mantuvo cautivos, nunca más los pudieron tener oprimidos. O sea, es un salto, un estado, de un estado de esclavitud a un estado de libertad, a un estado de estrechez mental, a una actitud, a un tiempo donde vos se te habla de Dios, de un tiempo de estar sometido bajo el látigo, a ser una persona que ahora podés tomar decisión, ¿sí?, de hacia dónde querés ir. Y la buena decisión es tomar el camino de Jesús, seguir el camino de Cristo, quitar la vieja levadura, quitar lo que en nosotros está operando en nuestra vida. O sea, va a haber una unción, escuchen esto, una unción no de convocatoria, porque muchas veces la convocatoria es esto. Y se fue, y terminó la cosa, y se terminó, y no quedó más nada. Y me dice, che, ¿qué pasó con esto? De hecho, los elementos, como dijiste, Samu, se perdieron porque estaban centrados en un hombre. Hoy están centrados en el cuerpo de Cristo, en los liberados, en los que fueron liberados. Escuchen esto, liberados físicamente, liberados espiritualmente y liberados moralmente. O sea, ¿por qué razón? Y a otra cosa, liberados culturalmente. Tu cultura va a ser transformada. Y no es así que ahora te va a vestir, ¿sí? No, estamos hablando de una cultura que trae una estructura en tu mente que lo único que hace es limitarte y condicionarte. ¿Por qué no, Romy, no ministras algo que el Señor está poniendo en tu corazón con respecto a la gente que está mirando, a todo el que viene con las Pascuas, ¿sí?, con todo lo que tiene que ver con esto? Porque el relato habla de que ellos, por ejemplo, Faraón se los quiso sacar de encima. O sea, dijo, esto, la gente le empezó a decir a Faraón, man, largalo, que se vaya. ¿Sí? Eso tiene que ver con no poder retener lo que Dios pone en nuestra vida, en nuestro corazón. Usamos algo que Dios ponga en tu corazón, compartirlo. Pensaba mientras hablabas acerca de que también Jesús en la última cena también fue sentado en la mesa con los suyos, ¿no? Y venía eso a mi cabeza también. Siempre está relacionado con una mesa que cuando nosotros aprendemos acerca de la cena del Señor, específicamente el significado de la mesa, ya lo vamos a ver en el ABC, la mesa está relacionada con la comunión, ¿sí?, con el estar en familia y no estar en familia hablando cualquier pavada o entretenidos con los celulares en este tiempo, que nos consume muchísimo tiempo, sino en una comunión. ¿Y qué es la comunión en los hijos? Es Jesucristo. Es hablar acerca de lo que Cristo hace en mi vida y aún a veces también de las luchas que uno tiene y de las situaciones que uno atraviesa como familia, poder hablarlo, poder charlarlo y no pensar que solamente uno solo tiene la razón, sino que somos personas que nos edificamos los unos a los otros y que Jesucristo puso dones cuando Él vino a habitar en nuestra vida y esos dones se multiplican entre todos nosotros, ¿sí? El don, una vez nos enseñaron, la tía nos enseñaba que su don más mi don se multiplica y entonces vamos a ir mucho más rápido. Yo creo que hay que dar un salto. Creo que como hijos de Dios tenemos que saltar de ese adormecimiento en que muchos estaban, ¿sí? Creo que Dios ha irrumpido muchas veces y Dios es extravagante. Me llama la atención porque cuando habla acerca en este lugar donde se decía era todo rápido, ¿sí? Y yo creo en la rapidez. Dios está apurado. Sé que Dios está apurado. Dios está apurado para que hasta la última aldea de esta tierra pueda oír acerca de Jesucristo. A Dios le urge que todos oigan hablar de que hay un Jesús que salva y que libera. Va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Así como Él va a venir a buscar a su novia, a nosotros, a la iglesia, en este tiempo va a pasar eso. Va a ser un de repente y va a haber
las iglesias, no solamente la de nosotros, sino las iglesias a nivel mundial, ¿sí?, van a correr a buscar una palabra de Dios, ¿sí?, a buscar un refrigerio de Dios. Lo creo con todo mi corazón. Pascua es un salto. Y este es el tiempo de la Pascua. Y Dios va a traer un salto y algo va a suceder. En cada familia algo va a suceder. Y tiene que ser de parte del Espíritu Santo, pero tenés que creerlo. Como dije anteriormente, Jesús es el Cordero perfecto que se dio a sí mismo en ese madero. Él entregó su vida para rescatar la nuestra. Así que en este tiempo yo creo que Dios está restaurando el altar familiar. Me mirabas, digo. Estábamos todos. Estábamos expectantes que iba a decir. Sí. ¿Samu? Bueno, algo que por ahí siempre, bueno, los chicos, los jóvenes, ya lo han escuchado varias veces en las prédicas. Entiendo que lo que Dios trae es el avivamiento más grande que hemos visto. Sí, ¿por qué más grande? Porque no se concentra en un hombre, sino en el cuerpo. Entonces, con el tema de ser santificados, ser liberados, ser purificados, muchas veces nos olvidamos, porque hoy en día quizás muchos dijeron, bueno, yo hasta hoy estuve cantando un asiento y se van a encontrar que después de todo este tiempo va a estallar tanto que se van a encontrar siendo ministros, tener que disciplinar a otras personas, tener que ir a otras personas. Entonces, algo que me es una carga es la intolerancia muchas veces de nosotros como ministros. ¿En qué sentido? Intolerancia con las personas que hoy están. O sea, muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. La Biblia habla de que Dios agarra nuestros pecados, los tira a lo profundo del mar y se olvida de ellos para condenación, para nuestra condenación. Entonces, no ser esas personas que condenan. Jesús, cuando los fariseos se encuentran a la prostituta en el acto de adulterio, que los fariseos van corriendo a querer apedrearla, pero la llevan con Jesús. Jesús lo que hace es intervenir, es ser un intermediario, ¿sí?, entre la persona que había cometido un pecado en un acto de adulterio y los fariseos que querían condenarlo. ¿Por qué a Jesús la gente lo seguía? Porque Jesús no encontraba una persona intolerante, ni una persona que juzgaba, ni que señalaba, ni que condenaba, sino que encontraba una persona que guiaba a las personas hacia el perdón. Entonces, el llevar a la persona al perdón no es condenándola y señalándola constantemente, sino es llevándola con amor y mostrándole que alguien nos ama. O sea, siempre hablamos con los jóvenes, y más que nada la última reunión fue que lo que yo estoy sembrando, o sea, cuando tomamos el pasaje de, cuando habla del Padre Nuestro, ¿sí?, que habla de que perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, van a haber ofensas, van a venir críticas, como contaba papá recién, el caso de la mujer esta de la iglesia que la criticaron bastante, porque siguió en otro grupo también la crítica. O sea, si yo perdono a esas personas que me ofenden, me estoy dando también un acceso a mí a ser perdonado. O sea, entonces creo que es el tiempo que viene que encuentren una iglesia que sea tolerante a las personas que vienen en la condición que vengan, que se animen a abrazarlos, que se animen a amarlos y a recibirlos así como están. O sea, no importa sea como sea. O sea, me impacta que cuando los profetas hablaban de lo que iba a ser el Evangelio, no hablaban de que solamente era para un tipo de personas, sino que hablaban de que era para todos. O sea, no excluía a nadie. Entonces, entiendo que es eso, empezar a liderar siendo tolerantes, no con el pecado, sino con la persona que quizás, el otro día le decía a una persona, ¿nunca pensaste que a otros les cuesta más que a vos algunas situaciones? ¿Nunca pensaste que a vos algo te es fácil y a esa persona es difícil? Y a lo que a él es difícil, a vos te es fácil. Entonces, hay cuestiones que tenemos que empezar a entender, ¿sí?, y a empezar a amar y a criticar menos. Amemos más y señalemos menos. Amemos más y critiquemos menos. Y amemos más y juzguemos menos, porque lo mismo que le pasó al faraón. O sea, sembró muerte y cosechó muerte. Si yo estoy sembrando constantemente señalamiento, condenación, odio, porque lo que en realidad hace la condenación es eso, reflejar el odio y la falta de amor que yo tengo dentro, estoy sembrando todo eso para en algún momento empezar a cosecharlo. Entonces, es la importancia de amar más y criticar menos. Cuando uno mira todo el pasaje, estaba mirando un texto y dice, pinten los postes, los dinteles de su puerta,
dice, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardáis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Por eso los judíos, el pueblo de Israel, sigue festejando hasta el día de la Pascua, porque no acepta a Cristo, a menos que sea un judío mesiánico, no acepta a Cristo como su Mesías, como su Salvador. Y el versículo 25 dice, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió. O sea, a ver, para entender esto, le estaba hablando a un pueblo que 430 años estaba cautivo, azotado durante el último tiempo de una manera insólita, muerte, porque encontramos que 80 años antes, ¿sí?, de que Moisés apareciera en escena, o sea, ya el faraón había mandado a hacer un estrago con la niñez. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Hay toda una generación que se quiere levantar, o que Dios está queriendo levantar, que todavía no ha nacido, una generación con propósito, con bendición, que abrirá puertas, una bendición que utilizará, una generación que utilizará el sistema que el mundo sí tenía para cautivar, él lo va a utilizar para liberar. O sea, toda esa generación, Satanás está empecinado en abortarla, en terminar con esa generación, pero Dios, que es un Dios experto, y dice la palabra del Señor, que Él se ríe de sus enemigos, se ríe de aquellos los que planean el mal. O sea, quiere decir que cada vez que te decía el mal a vos, alguien que te desea que te vaya mal, Dios como que le agarra un poco de risa y dice, me río de lo que Él está planeando. ¿Por qué razón? Porque vamos a tomar el contexto. Entre los egipcios y entre Israel no había ningún tipo de diferencia. Eran dos personas, digamos, seres humanos iguales. Lo que pasa es que uno estaba bajo la promesa y el otro no. O sea, el día que yo creí en Cristo, la promesa a mí me alcanzó, a mi familia le alcanzó, a vos te alcanzó, la promesa comenzó a operar en tu vida. Entonces, fíjense, le está diciendo a alguien que era esclavo y le dice, recuerden que esto tienen que hacerlo cada vez cuando entren a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque no se olviden lo que yo hice por ustedes. Que lo que muestra también es que el ser humano es frágil de memoria. O sea, se olvida fácilmente de lo que Dios hace en nosotros, se olvida de las personas que nos ayudan. La Biblia le enseña de nunca, si dice la palabra, ser una persona desagradecida. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? A gente cautiva le dice, no vas a estar cautivo, sino que te voy a entrar en la tierra prometida. Y tomarlo como una promesa de parte de Dios. Esta situación que a todos nos metió en nuestra familia, como decía Romina hace recién, te va a hacer un salto de calidad, un salto cuantitativo, un salto, ¿sí?, de crecimiento, de madurez. Esa persona que estaba sentadita ahí en la silla y dice, bueno, yo voy a la iglesia, acá está, hoy empieza a ser parte activa de todo lo que Dios está queriendo hacer. Te van a venir, vas a tu vecino, el que está cerca tuyo, va a decir, invítame a comer el cordero. No, no hay que terminar asada, sino compartime tu salvación, dame a conocer tu salvación. Viene una unción, tomen esto, viene una unción no de convocatoria, o sea, juntamos gente, sino una unción para que esa gente que se junta siga los pies del Señor, siga los pasos del Maestro, siga siendo discípulos y sigan personas entrenadas por el Espíritu Santo. Así que te bendecimos, declaramos la palabra de Dios sobre tu vida. Así que toma esto va a comenzar a pasar. O sea, gente que estaba cautiva, no solamente no va a ser cautiva, sino que va a entrar en la promesa. Hasta hoy vos decías, yo estaba listo, yo estaba liquidado, yo estaba hecho pomada, yo no servía para nada, y Dios está diciendo, no, vos decís eso, pero yo hago un salto en tu vida, te saco donde estás, ¿sí?, y te pongo en otro lugar. Es espectacular. Pablo, los apóstoles decían que nosotros estábamos antes en las tinieblas, pero Él nos tomó de las tinieblas y nos introdujo en el reino de la luz, en el reino de su Hijo, en la luz admirable. O sea, y eso es rápido y va a comenzar a pasar. Mira, cosas que lucharon contra tu vida, levadura que había en nuestras vidas, ¿sí?, levadura que nos llevaban a ser religiosos. Mira, yo fui siempre un día voy a contar una anécdota. Y esto va a trasladar. Aún va a ser tan grande que las personas que viven en tu casa y que no querían saber nada con Jesucristo ni que le hablaran nada, porque ven el cambio, van a comenzar a pedirte que los acerques a Cristo. Va a ser impresionante. Me hacía acordar, ¿sabe qué? Me hacía acordar, un día viajamos este año, el año pasado, con un grupo de pastores,
y veníamos charlando. Y yo les venía diciendo que todos nosotros tenemos un poco de religión y eso. Todos estamos en alguna área, Dios está trabajando en nuestra vida. Y uno de los pastores que venía del auto me dice, no, yo soy abierto, yo soy gozo. Le digo, mira, en lo menos que vos pienses, la religión te va a saltar, ¿no? Y seguimos el viaje. 30 minutos después, yo hago un comentario acerca de un tema específico de la Biblia, y él, mira, nunca me voy a olvidar, levantó su manito así y dice, yo creo. ¡Aleluya! Mira, me impactó con la velocidad que levantó la mano. Lo primero. Lo segundo, le digo, no, pensé para mí adentro, che, tan rápido le saltó la religión, así que siempre con un timbre de voz amable, le digo, viste que te dije que te iba a saltar la religión. Porque un religioso lo único que dice, yo creo, como una justificación para ver si, para no cuestionar las cosas, lo que se te enseñó, lo que se te ministró. O sea, yo no estoy hablando de ser un criticón, porque el criticón no hace nada y critica todo. ¿Sí? Le escribo a alguien un día y le digo, mostrame los frutos de tu ministerio. Wow. Le digo, mostrame los frutos de tu ministerio, ya que opinás tanto, mostrame los frutos de tu ministerio. Mostrame los frutos de tu ministerio, porque la Biblia dice que por nuestros frutos nos conocerán. Upa. Entonces mostrame los frutos, porque ¿sabes qué? Te voy a decir, hermano, no necesito que me los muestres. Es muy probable que con esa actitud vos no tengas ningún tipo de fruto. Wow. El año pasado, nosotros cuando hacemos tomas y esas cosas nunca las hacemos visibles, pero bueno, se filtró una foto cuando oramos por Santa Rosa y alguien salió a criticarnos y a hablar mal, y qué bueno que los hijos de la casa siempre están para defender. Digo, no conteste, déjenlo así nomás. O sea, los frutos siempre hablan. Los frutos siempre hablan. ¿Cómo pasó? Esta persona que nos criticó, que habló acerca de que cosas que no conoce, que no sabe, terminó perdiendo su familia, su matrimonio. O sea, ¿por qué razón? Porque lo que vos, realmente, y esto es lo importante, o sea, Dios, ¿sabe qué? Si algún egipcio hubiera pintado los dinteles de su casa, también se hubiera salvado. La muerte no hubiera entrado a su casa. O sea, ¿por qué razón? Porque eso está hablando de la sangre de Jesús. Declaramos que la muerte no entrará a tu casa, que la destrucción no entrará a tu casa, que tu casa está cubierta con la sangre del Cordero. Y no la sangre del Cordero, macho, perfecto, unario, que tiene lana, sino del Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que se llama Jesucristo. O sea, esa sangre está sobre tu vida. Recordad, estuviste cautivo, entrarás después de esta Pascua a tiempos de libertad, a la tierra prometida, a alcanzar tu promesa, lo que Dios dijo que iba a hacer. Va a haber una revolución. Mientras otros tienen por pérdida, Dios te está entrenando. Mientras otros dicen, acá estamos aburridos, vos estás orando. Mientras otros dicen, al otro dice, ¿cuándo va a salir esto? Vos estás ayunando, estás clamando al Señor, estás quitando la levadura de tu corazón, de tu vida, y lo que va a comenzar a pasar es que Dios se va a comenzar a manifestar a través de tu vida de una manera muy especial. Una unción, no de convocatoria, sino una unción de seguimiento. O sea, gente que va a comenzar a seguir. Y no es que va a tener que, porque vos sos el tipo más carismático que pudiera llegar a ver, sino sencillamente porque la unción de Dios viene sobre tu vida. Y va a ser rápido. Y va a ser rápido. De esclavitud a libertad. De opresión a liberación. De una mente estrecha a una mente amplia. O sea, ¿sabes por qué? Porque eso es lo que Dios va a hacer. Tu Pascua es Jesucristo, que murió pero que resucitó al tercer día de entre los muertos. Así que, iglesia, te bendecimos, pero recuerda, tu Pascua, según la Escritura, es Jesucristo. Quita toda levadura, vieja levadura, religiosidad, idolatría que hay en tu vida. Descontamina tu casa de toda levadura. Descontaminar de todo concepto, ¿sí?, que te enseñaron acerca de Dios, lógico, legalista. Dios no es un legalista. Mirá, cuando me convertí al Señor, tenía una frase, y esa frase decía, yo nunca le hice mal a nadie, me creía un buen hijo, un buen vecino, un buen compañero de trabajo. Yo no era perfecto, pero andaba por ahí. ¿Sí? Y ese era mi pensamiento, pero aún estando en Cristo. Y un día me acuerdo que tuve una experiencia donde Dios me confrontó con toda mi vida. Y me empezó como una película a pasar todos mis pecados, o sea, cada uno de ellos, y cada uno de ellos, y cada uno de ellos.
Y yo lo único que le decía al Señor, perdoname, perdoname. En esa época en la iglesia no se enseñaba sanidad interior, no se enseñaba iniquidad, ni nada por el estilo. Y yo le decía, Señor, perdoname, perdoname. Cuando termina, ¿viste? Dios me dice, ¿viste que no eras tan bueno como pensabas? Pero aún así, yo te amo. Y quiero decirte esto. Dios no ama tu perfección. Dios te amó cuando estabas envuelto en tu pecado y en tus delitos. Y cuando estabas envuelto en tu pecado y en tus delitos, te llamó. Cuando aceptaste ese llamado, hiciste un salto. Saliste de la esclavitud y entraste en la libertad. Cuando estás en Cristo, Dios te está haciendo cada vez salto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te había que celebrar todos los años? Porque todos los años había una renovación de Dios. Todos los años había algo de parte de Dios. Todos los años había algo que Dios quería hacer. Cada vez que nosotros celebramos las Pascuas, ¿cómo vas a celebrar una muerte? ¿Sabes por qué celebramos las Pascuas? Porque eso representa nuestra victoria. Amén. Celebramos las Pascuas porque eso representa que pasamos de muerte a vida, de esclavitud a libertad. Antes no podíamos elegir lo bueno, hoy podemos elegir lo bueno. Así que te bendecimos, descontaminarte de toda religiosidad, saca toda levadura de tu vida y toma esto, porque esto viene muy fuerte de parte de Dios. Viene una unción. No de convocatoria, sino de seguimiento. La gente te va a empezar a seguir y va a decir, ¿qué fue lo que me pasó? No hice nada diferente. De testimonio como iglesia. Nosotros en el año 2009 recibimos una palabra, que la iglesia se iba a triplicar. ¿Sí? Por el mes de octubre, más o menos noviembre. Creo que en enero hicimos una campaña, en mediados de enero hicimos una campaña. Nosotros predicábamos de la misma manera, hablamos de la misma manera. No cambiamos nuestra forma de ser ni nada por el estilo. Fuimos a esa campaña, hicimos lo mismo que veníamos haciendo hace años. Y la iglesia que era de 70 personas pasó a 210 personas. O sea, solamente en 14, 15 días más o menos que duró la campaña, no sé si fue menos, pero más o menos por ahí. ¿Saben qué? Eso lo hizo el Señor. Eso fue un de repente de Dios. Y un de repente viene ahora sobre tu vida. Estas Pascuas marcarán un antes y un después. Gente que estaba, viste, que era ahí, eran tibios. Sí, y Dios va a mudar su vida de una manera muy especial. Gente que era, viste, bueno, andá vos querida, que Dios te escucha, viste, que hay muchos hombres que hacen eso, sí. Viste, que dice, ahora vos querida, vas a empezar a orar en tu casa como nunca antes había orado en tu vida. Se despiertan los sacerdotes, se despiertan los hombres. Viste esos jóvenes que van a la iglesia, sí. Que vos no sabés si están muertos o están durmiendo mientras vos estás teniendo la reunión ahí. O sea, que los tipos están en la repavada, ¿no? O sea, que está el gozo, su vida va a ser transformada, va a haber un salto, ¿no? Sí. Hay un sector ahí en la iglesia donde muchas veces varios de los adolescentes se reúnen en este extremo, más o menos, yo mirando de frente a la gente, a mi izquierda, ¿no? Ay, viste, yo digo, ven, y les digo, che, pues ya son grandes, ustedes déjense de tanta pavadita junta. Va a haber una transformación en esa vida, va a haber un cambio en esa vida. ¿Sí? Esa persona que el papá y la mamá lo llevaban a la iglesia, porque van a ver una transformación. ¿Por qué? Porque las Pascuas que estamos celebrando, esto lo hizo el Señor, de meter nuestra casa. Lo hizo el Señor. ¿Para qué razón? Para renovar lo que dijo Romina, el altar familiar. Para que aprendamos a predicar la palabra desde nuestros hogares, ¿sí? Desde nuestra casa. Que nosotros no somos una cosa en la iglesia y otra en nuestra casa. O sea que nuestra casa es nuestro primer ministerio y por consecuencia la iglesia es el segundo ministerio. Eso va a comenzar a pasar en tu vida, va a haber tanta revolución de parte de Dios. Va a ser tan fuerte, ¿sí? Y va a ser algo tan especial. O sea, la gente va a querer estar con vos. No porque sos lindo ni nada por el estilo, o cantás bien, sino porque sencillamente la unción de Dios va a reposar sobre tu vida. Te bendecimos, te amamos. Argentina es de Dios.